Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva conferencia de los sábados, hoy 25 de febrero. Estamos con David Sanz, que nos viene a presentar una conferencia que se titula How to Pay for the War, análisis y reformulación de un texto de Keynes. Por presentaros un poco a David, él viene siendo amigo del Instituto desde hace ya muchos años. Inicialmente yo creo que el contacto lo hicimos a través, como casi toda la gente en este mundillo, a través del seminario de Jesús Huerta de Soto, donde él sacó el doctorado en Economía posteriormente. Y bueno, allí de hecho yo creo que la primera vez que tú apareciste por ahí, yo he ido realmente poco al seminario, pero creo que di justo el día que apareciste, interviniste con él. Y bueno, a partir de ahí él se fue acercando paulatinamente más a las ideas liberales y al instituto, ¿no? Desde el año 2010, más o menos, es muy cercano a nosotros. Él, después de sacar el doctorado, se fue a la Universidad Católica de Ávila y allí empezó como profesor de Economía y con el tiempo fue progresando y ahora es el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Seguimos colaborando con ellos. En el año 2012 ellos organizaron un congreso sobre, en ese momento, lo que estaba más en boga, que era la crisis económica, y ahí participamos también como colaboradores. Este año también vamos a hacer alguna actividad con ellos y mantenemos un poco esa pauta, ¿no?, de colaborar regularmente. Y, por supuesto, agradecemos a David que haya aceptado nuestra invitación, que hoy venga a presentarnos este paper. Él el doctorado precisamente lo hizo respecto al debate entre Hayek y Keynes, y pues él ha seguido indagando en las ideas y escritos de Keynes, y hoy nos viene a presentar que es sobre cómo pagar la guerra y la propuesta que él realizó, que no pretendía o que no tenía tintes inflacionistas, pese a otras propuestas suyas que sí lo tenían. Muchas gracias por venir. Bien. Y adelante. Pues muchísimas gracias, Raquel, muchísimas gracias al Instituto Juan de Mariana por darme esta oportunidad. El Instituto Juan de Mariana es una segunda casa para mí. La verdad es que ha sido uno de los sitios de donde más he podido aprender, así que para mí es un honor estar aquí con todos vosotros. Asimismo, agradezco muchísimo, en particular a todos los que hoy estáis invirtiendo vuestra noche de sábado en venir a hablar sobre cómo pagar la guerra, ¿no?, que parece un tema tan específico. Bien, este trabajo lo he hecho con mucho cariño. También ha colaborado en él el doctor Juan Morillo. Y el objetivo es analizar una propuesta de financiación bélica que Keynes realiza en 1939 y 1940. Keynes normalmente para los liberales está enfrente, ¿no? Es decir, es como se percibe desde las filas liberales como un economista al que hay que normalmente defiende postulados contrarios, pero vais a ver que en este caso tiene una propuesta muy cercana a nuestros planteamientos en buena medida y que yo creo que podemos reformular y nos puede llegar a ser útiles, ¿no? ¿Por qué? Bueno, primero porque vivimos en un mundo muy incierto donde las guerras desgraciadamente existen y los liberales tenemos que tener una teoría sobre cómo pagar una guerra. Es decir, esto es así, porque si no, lo que ocurrirá es que cuando desgraciadamente hay una guerra, otro tipo de teorías, socialistas, intervencionistas, tomarán el control de la situación y lógicamente nuestro país tendrá menos posibilidades de ganar la guerra, ¿no? Y luego, por otro lado, porque este análisis se aplica a las guerras, pero también, como diré al final, se puede aplicar a situaciones de catástrofes medioambientales o situaciones donde toda la sociedad en su conjunto ha de hacer algún tipo de esfuerzo colectivo o concertado y que eso tiene sus consecuencias macroeconómicas. Bien, vamos al caso de la guerra y luego ya al final de la conferencia explicaré estas últimas posibles aplicaciones. Hay varias formas de financiar una guerra. Puede ser con deuda, puedes emitir deuda pública, ¿de acuerdo? Y conseguir recursos y con esos recursos armar tus fábricas y armar a tus soldados, ¿no? Puedes subir los impuestos, ¿de acuerdo? Y puedes también imprimir dinero. Estas serían las tres formas básicas de financiar una guerra. Realmente
todas las fórmulas que hay, porque realmente los estados normalmente utilizan las tres a la vez, son fórmulas alternativas de canalizar recursos productivos que están disponibles en la sociedad para los fines bélicos que tú tienes. ¿Vale? Es decir, todas sirven para eso. Sin embargo, no todas tienen las mismas consecuencias. ¿De acuerdo? Unas fórmulas van a producir mayores crecimientos de los precios, otras van a producir mayores incentivos o menores incentivos al trabajo, otras van a producir mayores distorsiones en la estructura productiva, etc. Entonces, las formas de financiación de la guerra no son neutrales y hay fórmulas mejores y hay fórmulas peores, y las fórmulas mejores se pueden traducir en ventajas militares frente al enemigo, o sea que no estamos hablando de una tontería. Entonces, lo que voy a presentar es un plan que pienso yo que para el país que lo implementara correctamente le daría una ventaja estratégica, ¿no? Por así decirlo. Entonces, como digo, hay diferentes fórmulas de financiar una guerra que tienen diferentes consecuencias, pero solamente hay una forma de pagar una guerra, que es con los bienes presentes que esa sociedad dispone en ese momento. Esto es muy importante señalarlo. Como digo, repito la idea, hay diferentes fórmulas de canalizar estos bienes presentes hacia los fines que yo quiero, pero siempre son los bienes presentes lo que puedo movilizar, ¿de acuerdo? O sea, la guerra no la pagan nuestros nietos, la pagamos nosotros. Eso siempre es así, ¿vale? Bien, bueno, entonces, el esquema general de la presentación es el siguiente. Voy a explicar primero el famoso plan de Keynes. Bueno, esta no es una foto justo del plan, sino de otro plan que tuvo posterior, pero bueno, me ha parecido apropiada ponerla. Luego voy a analizar ese plan, vamos a hacer una valoración de conjunto y luego una reformulación. Como veremos, hay partes muy potentes del plan, otras partes bastante más criticables. Bien, el plan. Bueno, pues en el año 39, en septiembre, comienza la Segunda Guerra Mundial. Ya sabéis, Alemania y la Unión Soviética deciden atacar Polonia, ¿no? Y acto seguido Francia e Inglaterra le declaran la guerra a Alemania. Bien, bueno, estos debates sobre la financiación de la guerra se desarrollan entre septiembre del año 39, septiembre-octubre, hasta abril del año 40. Entonces, este periodo en la historiografía británica se conoce como Phony War, porque los ingleses están formalmente en guerra, pero no hay guerra en Inglaterra, ¿de acuerdo? Es decir, las guerras están en Polonia, Finlandia, Rumanía, ¿de acuerdo? Y entonces los británicos sencillamente están implicados en algunas operaciones, algunas escaramuzas navales. Pues si la Royal Navy igual atacaba pues, un barco alemán, si se insultaban por la prensa, etcétera, ¿no? Pero no había la sociedad, y esto es muy importante, la sociedad británica no está, la guerra es percibida como algo lejano, ¿de acuerdo? De unas consecuencias pues que todavía no se sabe y no se percibe hasta cuándo van a llegar, ¿de acuerdo? Incluso podía haber ocurrido que se hubiera pues repartido Alemania, Polonia y la Unión Soviética, que Alemania y la Unión Soviética se hubieran repartido Polonia y que igual la guerra hubiera terminado allí, podía haber pasado perfectamente, ¿no? Bueno, entonces, en este contexto, donde la sociedad británica se está militarizando, pues Keynes, bueno, de manera privada, ¿vale? Es decir, él no era funcionario ni mucho menos, pues lanza un plan de financiación de la guerra. Entonces Keynes, como pues, 20 años atrás, había sido un testigo de primera ocasión, porque trabajaba como funcionario en esa época, de la Primera Guerra Mundial y de todos los problemas que la inflación había generado y todos los errores de economía de guerra que se originaron durante la Primera Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Entonces, él pues, diseñó un plan que se publicó en un par de artículos que se llamaban Paying for the War, en noviembre del año 39, donde básicamente, bueno, explicaba, como ahora explicaré un poco con más detalle, bueno, en las guerras lo que ocurre es que aumenta mucho la renta de la gente. ¿Por qué? Pues porque todos los desempleados los contrato para que trabajen, ¿de acuerdo? Cojo también niños para que trabajen, a los ancianos también los cojo para que trabajen, a la gente le digo, ahora tienes que hacer horas extra, o sea, todo el mundo está trabajando mucho más, el país, por así decirlo, renuncia a su ocio para trabajar, y lógicamente a toda esa gente le tienes que pagar dinero. Y luego además reclutas gente para que se vaya a luchar a los sitios, ¿no? Y luego hay gente que trabaja para producir cosas que no se venden. Por ejemplo, hay gente que produce tanques, hay gente que produce balas, hay gente que produce armas, banderas, no sé, ¿no? Botas, etcétera, ¿no? Barcos. Entonces, lo que ocurre es que, por un lado, aumenta mucho la renta de la gente, los sueldos de la gente a fin de mes aumentan mucho. Sin embargo, la producción que llega a los mercados finales se reduce. O sea, es decir, la producción civil, ¿vale? Es decir, las barras de pan que llegan al final son menores.
Entonces hay una tendencia inevitable a que los precios suban, ¿de acuerdo? Entonces él dice, aquí lo que hay que hacer es ahorrar una parte de esa renta de manera obligatoria para que la demanda y la oferta sean similares, estén equilibradas, y entonces así los precios no suban, ¿no? Bueno, entonces él decía que había que hacer había que obligar a la gente a ahorrar, es decir, hay que hacer un sistema de ahorro obligatorio, lo llamaba compulsory saving. Bueno, bien. Entonces, y luego decía, bueno, y eso ya lo devolveremos después de la guerra a la gente, ¿no? Bueno, entonces él hizo muchas conferencias, artículos, entrevistas. Keynes era una persona muy mediática, que conocía a muchísima gente, y entonces hizo toda la influencia que pudo, ¿no? Y entonces, en la principal oposición la encontró con los líderes laboristas y sindicalistas, que veían en este plan una amenaza, porque al fin y al cabo ellos veían, a ver, este burgués nos está diciendo que a los trabajadores, ahora que nos está empezando a subir los sueldos, pues que pues parte de ello nos lo quite el Estado, ¿no? Pues no les parecía bien, ¿no? Además, esto es una guerra de los burgueses, o sea, no es una guerra de los trabajadores, bueno, en fin, toda esa retórica de lucha de clases, ¿no? Entonces, la izquierda tenía mucha resistencia a este análisis. Entonces, bueno, Keynes en febrero del año 40 cogió varias críticas y escribe este libro que se llama, es un panfletillo de pues 80 páginas, que se llama Cómo pagar la guerra, ¿no? Donde vuelve a elaborar su propuesta original. Entonces Keynes era un buen vendedor y en vez de llamarlo compulsory saving, es decir, ahorro obligatorio, lo llamaba pago diferido. Esto es decir, en vez de decir, bueno, no, es que hay que ahorrar obligatoriamente, no es que yo te voy a pagar de manera diferida tu sueldo. Bueno, es una forma pues ingeniosa, muy a la Keynes, de vender pues este impuesto, o como ya veremos no es un impuesto, a los trabajadores, ¿no? Bueno, y además también incluyó, como después explicaré, un sistema de beneficios sociales para la gente, para los trabajadores, para un poco engrasar un poco la aceptación por parte de la izquierda y el apoyo, ¿no? Bueno, vamos a ver brevemente, bueno, con un poco más de profundidad la propuesta y luego explicaré ya en qué se materializó la propuesta. Bien, Keynes nos explica que en la guerra, en una economía de guerra, hay dos realidades. La primera realidad es que pasamos de lo que él llamaba la economía de la abundancia a la economía de la escasez. ¿Y qué es esto de la economía de la abundancia? Bueno, pues Keynes era, como digo, muy hábil con el lenguaje y él decía que el capitalismo normalmente pues, funcionaba a medio gas, como todos sabemos, ¿no? Es decir, que siempre había problemas de demanda, insuficiencia de gasto y hacía que siempre hubiera muchos factores productivos bueno, pues ociosos, ¿no? Y entonces él decía, bueno, que había una abundancia de medios, por eso decía vivíamos en una economía de la abundancia, porque la economía, ya sabemos, es la ciencia que se encarga de asignar medios escasos a fines ilimitados, pero lo que decía Keynes es que normalmente en el capitalismo pues es una economía deprimida, esa era su visión, y no tenemos medios escasos, tenemos medios abundantes, por eso lo llama economía de la abundancia, ¿no? Entonces, fijaos aquí, tenemos el punto A, esto es una frontera de posibilidades de producción, y entonces para Keynes, pues sencillamente, si tú aumentas la demanda, pasamos del punto A al punto B y se puede aumentar a la vez bienes civiles y bienes militares. Esto sería la economía normal de la abundancia en tiempos de paz, por así decirlo, ¿no? en terminología keynesiana. Pero entonces la primera cosa que ocurre en la guerra es que en la guerra ya no estamos en la economía de la abundancia, ya los medios ya no son abundantes, son muy escasos, ¿de acuerdo? Entonces, en términos económicos, podríamos decir que estamos sobre la curva, sobre la frontera de posibilidades de producción. Entonces, si estamos en el punto A, producimos todos esos bienes civiles y esos poquitos bienes militares, pero si yo quiero producir más bienes militares, tengo que, a la fuerza, en el punto B, producir menos bienes civiles, ¿no? Es decir, hay un coste de oportunidad de producir las cosas, ¿vale? Es decir, hay usos alternativos y, por lo tanto, estamos en esa economía de la escasez. Los economistas anti-keynesianos estaban muy de acuerdo con Keynes en este análisis. Aquí, entonces, Hayek y muchos otros apoyaron el plan de Keynes porque estaban todos de acuerdo con esta idea de la escasez, ¿no? Entonces, aquí, keynesianos y no keynesianos se mueven en el mismo terreno, por eso hablaban el mismo idioma, ¿no? Entonces, la primera idea es esa, que la economía de la abundancia desaparece en la guerra y nos vamos a la economía de la escasez, donde todos los recursos son importantes, ¿vale? La segunda idea es que se desconoce la cantidad óptima de defensa. Esto es muy importante. O sea, yo soy el gobierno británico, entonces yo no sé cuántos tanques necesito para ganar la guerra, no lo sé. Porque es que no hay no se puede hacer una curva que se corta con otra curva y digo, este es el óptimo, 24 tanques, 225 aviones
y necesito 23 toneladas de bombas. Eso no se puede saber. Entonces, como no se puede saber y queremos ganar la guerra, porque si no nos van a cortar el cuello, ¿no? Pues entonces vamos a asignar o vamos a planear un consumo de bienes civiles mínimo, lo que consideramos que la gente necesita para sobrevivir y hacer y tener sus satisfacciones mínimas de ciudadano británico, ¿vale? Y todo lo demás tiene que ir a la defensa, porque no hay un óptimo, ¿de acuerdo? Es decir, hay un mínimo de consumo vital que puede consumir la gente, pero no hay un óptimo de defensa. Entonces, por ese motivo, lo que hay que hacer es, Keynes decía, si trabajamos más, podemos luchar mejor, pero no podemos comer más. Eso es un principio importante. Vale, esas dos ideas están dentro de este planteamiento, bastante importantes. Bien, entonces, bueno, Keynes observa pues esto que ya he explicado, esta tendencia a la economía de guerra, ¿no? Entonces, el plan tiene dos partes, que son simbióticas o complementarias, aunque la primera parte puede existir sin la segunda, ¿no? Pero, entonces, la primera parte, como digo, es ese plan de ahorro obligatorio, ¿no? Que se desarrolla durante la guerra, ¿vale? Entonces, Keynes observa, como ya he explicado, que durante la guerra la oferta de bienes civiles se reduce y al mismo tiempo la renta agregada de la sociedad pues aumenta, ¿no? Ya lo hemos explicado. Hay gente que se dedica a defenderse, a defender al país, por así decirlo, y no produce bienes que se puedan vender y, sin embargo, pues los sueldos van a subir, pues la gente va a hacer horas extra, etcétera, va a desaparecer el desempleo, entonces la renta va a subir, ¿no? Entonces, aquí lo que va a ocurrir es que va a haber inflación, porque va a haber un desfase, va a haber una mayor demanda que oferta, y entonces la sociedad al final va a pedir controles de precios, racionamiento de productos, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, Keynes llamaba inflationary gap, o como ese extra de inflación o ese hueco de inflación, ¿vale? Al poder adquisitivo que ha de ser retirado, ya sea por medio de impuestos o de ahorro, para que la cantidad de demanda y de bienes finales coincida y el nivel de precios no crezca. Es decir, decía que había un poder adquisitivo que sobra, excedentario, y eso tenía que ser reutilizado ya fuera por medio de impuestos o por ahorro, ¿vale? Entonces él veía que los impuestos eran un sistema eficaz para evitar que la gente pues se gastara su dinero. Pero claro, si tú pones unos impuestos salvajes, la gente pues no va a estar motivada para trabajar, ¿vale? Porque dice, joder, pues ¿para qué voy a trabajar? Si el 80% de lo que gano tengo que pagarlo. Entonces, igual hago absentismo laboral, que era uno de los problemas que en este tipo de economías existe, que la gente pues no va a trabajar directamente, pues que me echen, no te pueden echar, ¿no? Te necesitan, ¿no? Si al final. Entonces, dice, bueno, y el ahorro voluntario no va a funcionar, porque no ha funcionado en otras guerras y porque en el fondo, aunque Keynes esto no lo dice así, se puede hacer el símil, es como la estabilidad de precios es como si fuera una especie de bien comunal, ¿no? Es como si hubiera, como en un lago que hay una bandada de peces, no digo una bandada, un banco de peces. Entonces, si todos pescamos unos poquitos, pues el banco de peces, pues bueno, se mantiene, ¿no? Pero el incentivo es a pescar todos los que puedas y al otro lo dejas sin, ¿no? Pues en una economía de estas características, el incentivo no es ahorrar, es a coger tu dinero, intentar comprar todo lo que puedas, porque sabes que los precios van a seguir subiendo. Entonces, el ahorro voluntario no va a funcionar, ¿no? Hay una especie de tragedia de los bienes comunales. Entonces, Keynes dice, como bueno, los impuestos son importantes, ponemos impuestos, pero también deberíamos poner ahorro obligatorio, que la gente ahorre. Bueno, a Hitler esto del ahorro obligatorio le llamaban nazi, claro, pero bueno, en fin, la propia guerra es bastante coactiva, o sea que no. Bueno, luego sí eso lo podemos discutir. Bueno, entonces, bueno, pues ¿cuál era su plan? Ya lo he explicado. Pues bueno, que la gente ahorrara de manera obligatoria un 20% de su renta y esto pues sirviera para financiar al Estado, ¿vale? Este dinero pues se lo diera al Estado, ¿no? Bien, y de esta manera pues la oferta fuera igual a la demanda y en principio los precios se quedarán estables. Bueno, claro, lógicamente esto es un plan de libro, que luego la realidad siempre es más compleja, ¿no? Pero este era básicamente el plan. Y así nos quitamos de la inflación y los controles de precios y todas las injusticias, porque Keynes veía dos problemas en la inflación, que no lo he dicho. Claro, si todos nosotros nos multiplican por 1,5 nuestro sueldo y vamos a los mercados y en los mercados hay la mitad de cosas, los precios van a subir. Nosotros, nuestro nivel de renta real va a bajar, porque evidentemente pues con nuestro dinero vamos a poder comprar, la cesta que vamos a poder comprar es menor. Entonces los que se van a llenar los bolsillos van a ser una serie de empresarios, ¿no? Que se van a forrar y ¿qué van a hacer con ese dinero? Pues probablemente comprarán deuda pública o les van a obligar incluso a comprar deuda pública. Entonces al final lo que va a pasar es que hay una transferencia de renta de la gente a esas personas, de acuerdo, que están en las posiciones de venta y que
permiten, o sea, que se pueden aprovechar esas subidas de precios y entonces hay una transferencia muy grande de renta. Entonces esto lo ve muy injusto. Entonces luego él decía, va a haber una espiral salario-precio. Los trabajadores van a pedir salarios mayores, pero al pedir salarios mayores van a tener más poder adquisitivo para comprar los mismos bienes y por lo tanto los precios van a seguir subiendo y por lo tanto pues van a volver a pedir salarios mayores y por lo tanto los precios van a seguir subiendo. Entonces es muy divertido, ¿no? Entonces Keynes dice, como el perro de la fábula, pierden el hueso por perseguir a su sombra, ¿no? Bueno, el caso es que, y además hay trabajadores muy organizados que sí que pueden pedir subidas salariales, pero hay trabajadores no organizados que no las van a poder pedir, con lo cual esos, o pensionistas, o funcionarios, ¿no? Bueno, entonces es injusto, dice, socialmente la inflación es muy injusta y luego, por otro lado, los controles de precios son ineficientes, no funcionan, nos falta información, no lo dice tan claro, pero dice que eran muchas ineficiencias. Entonces, con su plan, o su idea es, en vez de controlar los precios, pues vamos a evitar que suban, ¿no? Vale. Bien, bueno, luego el plan tenía una segunda parte, entonces dice, cuando acabe la guerra va a haber una crisis de posguerra, porque muchas industrias que hacían tanques y material militar van a perder demanda, van a tener que cerrar y por lo tanto la demanda privada, bueno, pues va a colapsar. Bueno, la demanda pública va a colapsar y la demanda privada no va a ser insuficiente. Entonces vamos a tener una depresión. Y entonces volvemos a la economía, una parálisis económica, y volvemos a esa economía de la abundancia, ¿vale? Va a haber desempleo de nuevo. Esta es la predicción de Keynes. Y entonces esto va a crear mucho malestar social, desempleo, esto es un poco fuerte coste de oportunidad social, bueno, todo el típico discurso keynesiano. Y entonces, ¿cuál es el plan de Keynes aquí? Pues muy fácil, mira qué fácil, como nos falta demanda, pues ese ahorro voluntario ese ahorro obligatorio que hemos quitado a la gente, pues lo devolvemos. ¿Y cómo lo devolvemos? Hacemos una leva de capital. Pues ponemos unos impuestos a los ricos o a las empresas o lo que sea, y entonces con eso lo convertimos en dinero y a la gente se lo damos, desbloqueamos, ¿vale? Ese ahorro y entonces pues así va a aumentar la demanda agregada y por lo tanto va a haber una recuperación económica. Como veis es un plan perfecto desde el punto de vista keynesiano, ¿no? Cuando hay un exceso de demanda, quito la demanda, cuando falta demanda, pues ese extra pongo un impuesto por ahí, consigo el dinero y le devuelvo el dinero a la gente y la gente que lo gaste y se reactivará la economía a través de los multiplicadores pues que ya conocemos, ¿no? El multiplicador keynesiano, multiplicador de la inversión, etc. Bueno, entonces, claro, es como una especie de plan perfecto, ¿no? Entonces vamos a ver qué problemas tiene, que yo creo que tiene bastante interés. Bien, bueno, entonces, en la materialización del plan, esto es primero él hablaba de, como digo, ahorro obligatorio, luego lo llamó pago diferido, pero se materializaba todo en lo que él llamaba un depósito bloqueado. Se supone que tú, ya lo llamáramos ahorro obligatorio o lo llamáramos pago diferido, pues tenías como una especie de depósito bloqueado que estaba ahí, que era tu dinerito, pero en realidad pues no estaba ahí el dinero, lógicamente, estaba en el Ministerio de Hacienda pagando tanques, ¿no? Pero bueno, en todo caso, decía, bueno, y luego liberaremos esos depósitos bloqueados, ¿no? Eso es una forma de vender el plan. Bueno, ¿qué ocurrió? Bueno, entonces volvemos ahora otra vez a la situación de Inglaterra. Keynes hace esfuerzos incansables, tremendos, porque Keynes era una persona muy cabezota. Y entonces, pues, bueno, el ministro de Hacienda y el gobierno, pues, estudian el plan, ¿no? Porque ven aquí un plan que les están haciendo una campaña, pues, para recaudar fondos para su guerra, ¿no? Eso está muy bien. Entonces, sin embargo, rechazan el plan en abril del 40. ¿Por qué? Pues, bueno, el gobierno da varios motivos, pues alega motivos técnicos, etcétera, dice que va a haber menos ahorro voluntario, bueno, eso luego lo comentaremos, pero el motivo principal es que Arthur Chamberlain era bueno, el gobierno que había era el gobierno conservador y del Partido Conservador, y entonces era un gobierno pues percibido como un gobierno muy autoritario por parte de la izquierda. Entonces, el gobierno no se ve con capital político suficiente para meter esta medida que hubiera despertado mucho malestar entre filas proletarias, entre sindicalistas, etcétera, ¿no? Entonces, no se ve con la capacidad de implementar el plan políticamente y lo rechaza, ¿vale? Entonces, pero algo ocurre. En mayo del 41 las cosas... en mayo del 40, no del 41, las cosas cambian, porque se invade Noruega. Entonces Noruega es un punto muy estratégico porque te permite controlar buena parte, toda la parte del mar, y te permite atacar
Inglaterra, si tú eres a los alemanes, desde muchas posiciones, ¿no? O sea, se tiene una importancia estratégica muy grande. Y entonces se produce una crisis política interna, ¿no? Hemos perdido Noruega, estamos perdiendo la guerra, ¿no? Y entonces se aprueba o se inicia un gobierno de concentración nacional. Y entonces este gobierno conservador cae, y entonces se hace un gobierno donde están laboristas y conservadores, ¿de acuerdo? Y también liberales. Entonces, el nuevo ministro de Hacienda es Kingsley Good, que entra en el año 40, ¿vale? En mayo, justo en ese cambio de gobierno, y en junio del 40 ficha a Keynes como asesor. Dice, bueno, este tío es listo, pues venga, nos lo traemos. Bueno, Keynes entonces ahí sigue dentro del Ministerio de Hacienda su campaña, ¿vale? Para ver si su plan se implementa o no se implementa. Y en el presupuesto del año 41, o sea, un año después, sí que se implementa. Entonces, la implementación es muy diferente a la que Keynes había previsto. Entonces os explico las circunstancias. La economía británica ya era una economía prácticamente, o en buena medida planificada, con controles de precios y todo tipo de planificación en ciertas industrias, con muchos reglamentos, etcétera. O sea, ya no es una economía de mercado al uso, ¿no? Es una economía, el presupuesto del año 41 es muy socialista en ese sentido. Luego, la implementación del plan fue posible porque muchos líderes de la izquierda lo apoyaron. Claro, ellos ya estaban en el gobierno y necesitaban más dinero, claro. Y luego, por otro lado, pues el plan de Keynes pretendía financiar como el 15% del coste de la guerra, y este plan solamente financió el 3%, o sea que era un plan 5 veces más pequeño de lo que en principio estaba establecido, ¿no? Por Keynes. Entonces, básicamente, se establece un plan. Entonces, este ministro de Hacienda dice, bueno, mira, le dice a los británicos, os voy a recortar vuestras, lo que llaman las family allowances, es decir, como las asignaciones familiares, unas transferencias de dinero que recibían las familias, os quito esto, ¿vale? Porque ya no tengo dinero para pagaros, pero os doy un crédito. Entonces os doy esto, un certificado, un post-war credit, ¿vale? Entonces, en vez de recortar vuestros salarios, sencillamente os dejo dar unas transferencias que yo os daba, pues imaginaros pues que cada familia recibiera X libras para comprar leche o otras cosas, pues todo eso fuera, y entonces en vez de eso os doy este papelito, y ya después de la guerra lo pago, ¿vale? Y luego también este señor puso un impuesto del 100% a los empresarios, ¿vale? En sus beneficios extraordinarios, y dijo, bueno, como eso fue muy criticado, pues bueno, mira, el impuesto lo mantengo, pero después de la guerra el 20% de ese impuesto os lo voy a devolver, ¿no? Entonces eso es otra forma de post-war credit en el fondo, ¿no? Es decir, el plan de Keynes, que originalmente era vamos a reducir la renta a la gente para que no haya inflación, al final sencillamente se convirtió en una manera de sacar más ingresos de la gente, ¿vale? Es decir, de justificar recortes. Es una justificación de recortes. Bueno, ¿qué pasó con estos post-war credits? Pues cuando acabó la guerra, pues el gobierno no cumplió su promesa y no pagó el dinero que debía a sus ciudadanos. A las empresas sí que les pagó ese 20% de beneficios extraordinarios que les prometió, pero a la gente no se lo pagó. Y entonces, pues fueron pasando los años, y en los años 50 pues se pagó a los jubilados o herederos de gente que se había muerto. Y luego, bueno, pues en los años 60 se pagaron esta deuda se pagó a las personas que estaban en desempleo, y en los 70 y 80 se pagó casi toda la deuda, ¿vale? Y luego todavía hay algunos post-war credits que están impagados. Por ejemplo, pues igual un británico pues descubre que su abuelo en sus papeles tiene un post-war credit, pero que no lo reclamó, pues está ahí sin pagar. De hecho, hay empresas que se dedican a recolectar estos post-war credits, ¿no? Pero bueno, no nos descentremos porque esto solamente es la materialización histórica del plan. O sea, repito, Keynes hace esta propuesta, no le hace mucho caso, y sencillamente cuando ya es una economía planificada se utiliza como medio para justificar recortes. Pues oye, te recorto estas transferencias que te prometí, pero no te preocupes, que no soy tan malo, porque ya en el futuro te devolveré este sacrificio que estás haciendo, porque te estoy dando un papelito que lo pone. Pero luego no fue así, porque de hecho no se devolvió, no se compensó la inflación, y estos post-war credits empezaron a dar interés desde el año 59. Entonces, o sea, quiero decir que estuvieron como 25 años 25 años sin dar ningún tipo de interés, y luego pues dieron un triste 2,5% de interés. Bueno, en fin, un timo típico del Estado. Pero bueno, en todo caso, esta es la materialización histórica del plan. Vamos a analizarlo. Bueno, no sé si seguramente algunos estaréis familiarizados con este gráfico, lo voy a explicar brevemente. Esto es una estructura productiva hayekiana. Entonces,
pretende bueno, describir el proceso productivo de una sociedad, ¿vale? Entonces, es muy sencillo, mucho más de lo que parece, lo voy a explicar en 2 minutos. Entonces, aquí lo que quiero hacer es volver a explicar la idea de Keynes, pero en un lenguaje austriaco, ¿vale? Entonces, se entiende aquí, con estos 4 rectángulos, que esta sociedad tiene como 4 fases productivas. Por ejemplo, la fase 1 podía ser extracción de minerales, la fase 2 podía ser elaboración de esos minerales y convertirlos en piezas, la fase 3 podía ser el montaje de los vehículos y la fase 4 comercialización, ¿de acuerdo? ¿Se entiende? De manera que en la fase 1 añado 50 unidades de valor, en la fase 2 añado 100, bueno, añado 50, que se suman a las 50 anteriores y por eso pone aquí un 100, en la fase 3 añado otras 50, que es este rectangulito que sobresale, que se añaden a las anteriores 100 y por lo tanto es 150, y en la última fase añado otras 50, que se añaden a las 150 anteriores y ya es 200. No sé si alguien se ha perdido, espero que no. Entonces, si os dais cuenta, la renta de este periodo, pues los tíos que están aquí trabajando en la fase 1 ganan 50, los que están en la fase 2 ganan otros 50, los que están en la fase 3 ganan otros 50 y los que están en la fase 4 ganan otros 50, con lo cual la renta de este periodo es 200, que es justo lo que cuesta pues, consumir todos estos bienes. ¿Se entiende esto? Bueno, entonces, ¿qué pasa en la guerra? En la guerra lo que ocurre es que una parte de la sociedad produce bienes militares, ¿de acuerdo? Y otra parte sigue produciendo bienes de consumo civiles. Entonces, lo he hecho muy sencillo para que se vea. Entonces, es como si el 50% de la gente hace bienes de consumo civiles, o sea, barras de pan, por ejemplo, y el otro 50% hace tanques. De manera que en la estructura civil tenemos una primera fase donde es, por ejemplo, los agricultores que hacen el trigo, 25, eso luego los venden a los que hacen la harina, ¿vale? Pues añaden otros 25, que luego se lo venden a los que hacen el pan, ¿vale? Que lo hornean, otros 25 y luego los que lo comercializan, otros 25, 100, ¿de acuerdo? Entonces, sin embargo, estos señores hacen un tanque, extraen los minerales, hacen las piezas, las montan y el tanque es producido. Pero ¿qué pasa? La renta de esta sociedad sigue siendo 25, 25, 25 y 25, 100 por un lado, y 25, 25, 25 y 25, 100 por otro lado, o sea, es 200, y sin embargo, los bienes que yo estoy produciendo de consumo son 100. No sé si nadie se está perdiendo. Algunos me decís que está bien, o sea que eso es bueno. Vale, entonces al final tenéis una oferta de 100 y una demanda de 200. O sea, como tú no... O tú retiras 100 de aquí, o los precios te van a doblar. Es evidente. Entonces, en realidad, ¿qué está pasando aquí? El bien defensa es un bien público. Es decir, es un bien que la gente lo quiere, porque la gente no quiere que le bombardeen los nazis, ¿de acuerdo? Bueno, no lo digo por los nazis, si eres alemán, pues porque que no te bombardeen los americanos o los ingleses. No quiere ser bombardeada y acepta, bueno, igual alguno no lo acepta, pero en general seguramente la mayoría sí que lo aceptaba, que ese bien defensa tiene que ser provisto por el Estado. Vale, entonces, pero el bien defensa no se vende, ¿vale? No se vende, no se compra, tú no te vas y con tu sueldo dices, venga, voy a comprar, no se vende, ¿no? Entonces, por lo tanto, no retira poder adquisitivo, ¿vale? Ese es el problema. Entonces, en realidad los impuestos en este esquema sirven para que la gente pague ese bien defensa. Y entonces, y el ahorro obligatorio sería una forma de que la gente pague ese bien defensa y no gaste y no llegue ese dinero adicional a los mercados finales y por lo tanto hay inflación, ¿vale? Entonces, quizás así se ve un poco mejor el punto de Keynes, que yo creo que sí que lo tiene. Vale, entonces vamos a ver bueno, si tenéis cualquier duda, pues me interrumpís y aclaro, ¿vale? Bueno, entonces, hemos dicho que ese ahorro obligatorio, ¿vale? O ese pago diferido, en la versión que queráis de Keynes, se materializa en lo que él llamaba un depósito bloqueado, ¿vale? Entonces, yo creo que es muy interesante analizar ese depósito bloqueado como si fuera, pues, un instrumento financiero, ¿vale? Entonces, es muy interesante comparar este depósito bloqueado, ¿vale?, con deuda pública, porque, claro, realmente Keynes es muy opaco en su explicación. Keynes dice, no, mira, tú ahora vas a ganar un 30% más, ¿no? Bueno, pues yo ese dinero, mira, te quito un 40%. ¿Por qué? Porque si no te vas a gastar mucho y no hay tanto para gastar y los precios van a subir. Y esto yo lo llamo, pues esto lo llamo pago diferido y depósito bloqueado. Bueno, estos son pamplinas. Esto lo único que era o sea, tú me vas a comprar un bono de deuda pública. O sea, lo que quien está diciendo a la gente es, oye, mira, tú estás ganando un dinero, ¿no? Pues yo no quiero que te lo gastes, así que, mira, te tragas este bono de deuda pública y así no te lo puedo gastar todo, ¿vale? Entonces, Keynes pone como ese
ese adorno que habla del depósito bloqueado, que si el pago diferido, que si... No, o sea, le estaba colocando a cada británico, o lo que le quería colocar acá era un bono de deuda pública, básicamente, ¿vale? Para que no pudiera gastarse ese dinero y no hubiera inflación. No lo dice así porque no quiere ser claro, pero es así. Entonces, podemos comparar este depósito bloqueado, ¿vale?, con la deuda pública ordinaria normal, ¿vale? Entonces, amortización, es decir, cuando, pues vamos a compararlo y vamos a ver que es claramente inferior. Amortización, pues fijaos, la deuda pública normalmente tiene una fecha de evolución determinada. O sea, yo compro un bono de deuda pública, es un bono a 2 años, a 1 año, 10, lo que sea, ¿no? O si es indeterminado, pero al menos sé que es... Si es indefinido, al menos sé que es indefinido, ¿no? El depósito bloqueado no tiene una fecha de evolución, o sea, es indeterminado. Y decía, bueno, pues cuando que se acabe la guerra. Y ya vimos que hay gente que lo cobró en los años 80, o sea, 35 años después, no está mal. Y hay gente que no lo ha cobrado, o sea, que no está mal, ¿eh? Entonces, el depósito bloqueado, como veis, ya tiene una fecha de evolución determinada. Transferibilidad. Si yo tengo un bono de deuda pública, en principio lo puedo vender por ahí en un mercado secundario, ¿vale? Os lo vendo a vosotros, si os interesa, ¿vale? El depósito bloqueado es muy limitado. En principio, tenía nombres y apellidos, o sea, la deuda pública que se había tragado David Sanz era la de David Sanz, ¿vale? Y Keynes, que luego hablaré de ello, sí que permite que yo me deshaga de esa deuda pública o de ese depósito bloqueado en ciertas condiciones, que ya lo veremos, pago de impuestos y cosas así, ahora lo explicaré eso, pero es muy limitada la transferibilidad. Y luego la rentabilidad. La deuda pública pues puede tener una rentabilidad implícita o explícita, pero en todo caso, tú cuando compras deuda pública te puedes proteger contra la inflación y contra el riesgo esperado mediante descuentos en el precio de compra. O sea, si tú me dices, mira, te vendo este bono de deuda pública por 100 y yo espero una inflación bestial, pues digo, mira, te lo compro por 30, ¿vale? Bien, es una manera, y tú me pagas 100 más intereses, ¿no? Bueno, que luego los estados son expertos en los impagos de deuda pública, ¿no? No digo que no lo sean, pero al menos hay un poco más de protección. El depósito bloqueado tiene un 2,5% de interés al año, según Keynes, y no hay ni protección contra inflación, ni riesgos, ni nada. O sea, aquí esto es 2,5 y punto. Hombre, hay que romper una balanza en favor de Keynes. Keynes, bueno, el 2,5% es el máximo tipo de interés que para Keynes debía ser permitido en el mercado. O sea, que él le atribuía la mayor rentabilidad posible, ¿vale? Porque otra cosa de Keynes es que durante la guerra, Keynes siempre le parecía que el tipo de interés era demasiado elevado, siempre. Hubiera un boom, hubiera una depresión, hubiera una guerra, daba igual, siempre era mucho. Entonces, él, por supuesto, en la Segunda Guerra Mundial también activamente defendió que el tipo de interés debía ser lo más bajo posible, ¿no? Entonces, bueno, pues ese más bajo posible, un 2,5% de interés, y es lo que él asignaba a su propio bono de deuda pública keynesiano, ¿no? Bueno, entonces, como vemos, es un instrumento financiero similar a la deuda pública, pero con muchísimas menos garantías, ¿vale? Que deja un poco con el culo al aire al acreedor, porque es un acreedor forzoso además, ¿no? Vale. Bueno, esto sería la primera, una parte de análisis. Bien, una cosa interesante es ver si el sistema era progresivo o era regresivo, ¿vale? Porque Keynes gritó a los 4 vientos que su sistema era muy progresista, ¿vale? Pero cuando hay una guerra de estas características, y sobre todo cuando no te están bombardeando a ti, sino que todavía tienes unos meses, pues hay mucha gente que se le ocurren muchas cosas. Y entonces había un debate sobre que, bueno, la guerra tenía que ser una oportunidad para mejorar la condición de los pobres, bueno, bobadas, porque la guerra nunca va a hacer rico a la gente, si es un fenómeno destructivo, siempre te va a hacer más pobre, ¿no? Pero bueno, entonces, el esquema de Keynes era aparentemente muy progresivo. Pongo fiscalmente, aunque ya sabemos que no era fiscalmente, en el fondo es una deuda, ¿vale? Pero era aparentemente progresivo y él así lo defendía. Hay 4 ejemplos de progresividad, por ejemplo. Primero, mínimo exento para participar en el sistema. O sea, si yo soy muy pobre, pues a mí no hace falta, o sea, yo no estoy obligado a ahorrar, ¿vale? O sea, si soy muy pobre, bueno, eso, él plantea una serie de tablas que ahora no merece la pena reproducir porque, si os digo, es 15 centavos a la semana, pues eso, en el año 40 pues no nos dice mucho, ¿no? O sea que tampoco. Bien, bueno, hay un mínimo exento, ¿vale? Para los más pobres. Segundo, hay una cesta de bienes subvencionada, pues yo qué sé, el pan, la leche, o sea, pues él preveía lo que se llamaba el Iron Ration, es decir, como una cesta de hierro, una ración de hierro lo llamaban, es como una cesta de bienes subvencionada, ¿no? Pues que haya un mínimo de bienes, que el precio está controlado para que no me suba el precio y yo pueda sobrevivir. Bueno, eso son concesiones. Luego decía, bueno, pues por cada niño menor de 14 años, pues 5 chelines a la semana, ¿vale? Entonces, podía ocurrir, por ejemplo, que yo soy muy pobre, tengo 3 hijos, y entonces hasta gano dinero con este sistema, porque estoy exento de ahorrar
y recibo 5 chelines, pues oye, mira, tengo 15 a la semana, pues bueno, y además tengo una cesta subvencionada, pues Keynes decía, mira, ese pobre, ese va a salir pues muy beneficiado con este sistema, ¿no? Bueno, y luego decía, bueno, esto es, bueno, antes de esto, hay un marxista que me leí una crítica, un tío muy carismático, la verdad, se llama Emily Barnes, que decía, bueno, esto, bueno, le llamaba burgués y tal, a Keynes, por supuesto, y le insultaba mucho, pero decía, esto es los pobres subsidiando a los pobres, o sea, vamos a cobrarle impuestos a los pobres para repartirlo entre los pobres, en el fondo, al final son pobres pagando. Entonces, bueno, es bastante divertido esa crítica, pero bueno, en todo caso, bueno, y también otro elemento progresivo en su sistema es que cuanto más renta yo tengo, pues mayor porcentaje de impuestos pago y menor porcentaje de ahorro obligatorio, ¿vale? Entonces, de manera que para Keynes, los pobres, o sea, es decir, bueno, los pobres, la clase trabajadora humilde, es decir, la gente que ganaba menos de 250 libras al año, bueno, que eso no nos dice demasiado, pues imaginaos pues los mileuristas, ¿vale? Pues esos, decía, en la guerra van a reducir su consumo, pero en la posguerra, como se lo vamos a devolver, en términos de posguerra y guerra, pues lo que han perdido en la guerra lo van a ganar en la posguerra, o sea, que van a quedarse igual de bien, más intereses, o sea, fenomenal. En cambio, los que ganan más de 250 libras al año, o sea, las familias ya de clase media alta, media, pues esos van a perder una tercera parte de su consumo. O sea que esto es un sistema, como veis, muy progresivo, porque a los trabajadores los mantenemos igual, en términos temporales, claro, pero a los que ya son más ricos, pues esos sí que esos van a tener que pagar de verdad, ¿no? Bueno, entonces esta es la apariencia, ¿vale? La apariencia del sistema. Pero pensándolo bien, este sistema podría haber sido tremendamente regresivo. Entonces, ¿por qué? Porque Keynes dice, bueno, todos los ciudadanos van a tener un depósito bloqueado, ¿no? En el que se materializa ese ahorro obligatorio o ese pago diferido, como lo queramos llamar. Pero este depósito bloqueado pues, se va a poder utilizar en algunas circunstancias. O sea, tú, por ejemplo, yo tengo, imaginaros, 5.000 euros ahí metidos en el depósito obligatorio, ¿vale? Entonces, el depósito bloqueado no lo puedo utilizar para ir a comprar el pan, porque no hay pan, ¿vale? Pues si no subirían los precios, no puedo. Pero entonces, ¿para qué puedo utilizarlo? Keynes dice, bueno, pues puedes quitarte hipoteca. O sea, tengo yo una hipoteca, pues mira, pues me quito con todo mi ahorro obligatorio, se lo lanzo al banco y el banco es el que se traga el bono de deuda pública este cutre que se inventa Keynes, ¿vale? Y entonces yo puedo utilizar ese ahorro obligatorio para quitarme deuda. Entonces, en principio eso no es inflacionario, porque al final es el dinero, yo me quito deuda, ¿vale? Y el banco se queda con menos recursos, por así decirlo, líquidos, ¿no? Entonces no hay más dinero circulando. También puedo pagar mis cuotas de la seguridad de seguros de vida o hacerme un seguro de vida, algo bastante burgués, ¿no? En esa época no creo que muchos proletarios tuvieran seguro de vida. También puedo pagar mis impuestos de herencia, que bueno, en las guerras suele haber herencias, porque la gente se muere, ¿no? Pero bueno, curiosamente, claro, si os dais cuenta de estas tres cosas, pues un proletario, pues igual no las tenía. O sea, un proletario de los años 40, yo no sé si tenía una hipoteca. Pues es que ahora estamos sesgados equivocadamente, porque ahora normalmente la gente tiene una hipoteca de 40 años, pero antes no era así. Y entonces, es probable que muchos no tuvieran estas hipotecas, o sí, no sé. Pero bueno, seguros de vida y herencias grandes, pues, en fin, no sé. Entonces, los supuestos de desgravación, yo creo que tienen una elasticidad de renta muy alta. Es decir, hay que tener renta para realmente tener impuestos de herencia, ¿vale? Pues tener seguros de vida y probablemente tener hipotecas o deudas grandes o leasings. Dice, los contratos leasings también. Bueno, pues yo no sé si muchos proletarios tenían contratos de leasing. Bueno, y luego hay un cuarto supuesto, dice, bueno, si la gente se pone enferma, pues le podemos dar ahí puedo utilizar ese seguro depósito bloqueado. Pero claro, curiosamente utiliza la palabra illness, o sea, enfermedad, no herido. Y en una guerra sobre todo hay heridos. Pero bueno, o sea, no dice los heridos pueden utilizarlo, porque entonces sería mucha gente. Dice los que se quedan enfermos. Pero bueno, hay gente que se queda enferma. Dice los desempleados, pero bueno, en una guerra por definición nunca hay desempleados, porque hay pleno empleo. O sea que eso es una trampa de Keynes que la pone ahí. Y dice, bueno, y luego gastos especiales, ¿no? Ya, pues si alguien tiene una cosa muy especial, pues ya lo vemos. Pero bueno, en todo caso, si lo leéis, estos supuestos de desgravación, pues pienso que sobre todo los podían utilizar gente de clase más media alta.
Pero bueno, esto puede ser una especulación. Keynes, él pensaba que tampoco iba a ser para tanto estas desgravaciones. De hecho, él decía, vamos a recaudar 600 millones de libras brutas al año, pues esto va a ser 50 millones solamente. Bueno, pero tenemos una evidencia histórica, porque los canadienses siempre han mirado con mucho cariño a los ingleses, especialmente en esa época que eran parte del Imperio Británico, ¿no? Y entonces ellos siguieron con muchísima atención los debates de financiación de guerra. Y entonces hay un discípulo de Keynes que estaba por ahí, que es un tal, tengo por ahí el nombre, Bruce Bryce, bueno, pues uno, Robert Bryce, que estaba allí en el Ministerio de Hacienda, y uy, esto es una idea buenísima, esto de, en plan, pues vamos a probar el plan de Keynes, ¿no? Y entonces, pues, bueno, le cambiaron el nombre, dijeron, vamos a la gente, le vamos a poner un impuesto así gordito, del 20% extra, como Keynes decía, y lo vamos a llamar impuesto reintegrable, o sea, ya está. Y entonces, después de la guerra, a la gente le decimos que luego esto lo reintegramos, ¿no? Bueno, y de nuevo también podías pagar tus cuotas de seguro de vida y podías amortizar tus deudas y cosas así, ¿no? Bueno, al final lo que pasó es que las clases medias y altas utilizaron este impuesto reintegrable para efectivamente quitarse deuda y cosas así, y la gente más pobre, igual es porque no se enteró, que también puede ser, o igual porque no entraban en estos supuestos, pero esos se quedaron con el impuesto reintegrable, ¿no? Y también ha habido quizás problemas de comunicación. Bueno, entonces aquí lo que ocurrió es que bueno, pues se volvió muy impopular este impuesto, y de hecho todo el mundo, el absentismo laboral que había en la guerra, todo el mundo lo achacaba a este plan en Canadá. Y entonces, de hecho, en el año 44, o sea, esto se aprobó en el año 42, y en el año 44 se quitó el plan. O sea, hubo tanta protesta a nivel social, imaginaos una guerra además, que el propio gobierno lo abolió. Y a diferencia de en el caso inglés, que no se pagó la deuda hasta los años 80, pues aquí en el año 48 y en el 49 el gobierno canadiense pagó todo, con intereses. O sea, quiero decir que el sistema funcionó muy mal porque, y los historiadores que he leído argumentan que es precisamente porque estos supuestos de desgravación hicieron que fuera muy regresivo el sistema y que, vaya, la gente más, trabajadores más humildes, pues o no se enteraron, no pudieron y se sentían como, oye, me estás poniendo un impuesto que los ricos se lo están quitando y yo no. Entonces, fue muy impopular y la prueba la tenemos en que, como digo, rápidamente se abolió y el gobierno pagó todo con intereses, que eso, pues oye, dice también mucho, ¿no? Pero bueno, esto es si era progresivo o regresivo. Bueno, yo creo que sin estos supuestos hubiera podido ser progresivo. En todo caso, como veis, al final esto, los tenedores de deuda serían o la gente que no se la podría quitar o los bancos. O sea, los bancos son los que se tragarían toda esta deuda basura. Bueno, vale. Otro aspecto es si el plan era eficaz para parar la inflación o no era eficaz. Bueno, entonces aquí tenemos un esquema que parece difícil, pero es muy sencillo. Tenemos la renta disponible bruta, que esto sería lo que yo gano menos el impuesto de la renta más las transferencias que recibo, ¿vale? Entonces a esto le resto el ahorro obligatorio de Keynes, que básicamente es el 20% de lo que gano. Bueno, dependiendo si tengo hijos o estoy casado, podría ser más o menos. De ahí deducimos la renta disponible neta, ¿vale? A esto habría que restarle el ahorro voluntario corriente, o sea, lo que yo decido ahorrar, los impuestos al consumo, y ahí tengo mi demanda de consumo, ¿vale? Que, que hay que confrontarla con la oferta de consumo, ¿no? ¿Vale? Entonces, sencillamente, aquí estoy haciendo un desglose previo de lo que yo gano más el ahorro obligatorio, ¿no? Bien, entonces, para ver si la inflación era eficaz, primero hay que ver un problema que se le ocurrió a varias personas, ¿no? Y que luego Keynes reconoció que podía haber. Entonces vamos a discutirlo. Claro, decía, es posible que, por ejemplo, imaginaos que yo, no sé, gano, imaginaos, 1.500 euros al mes, ¿no? Y entonces a mí me dicen, bueno, pues ahora tienes que ahorrar obligatoriamente 500 euros para este sistema, ¿vale? Bueno, digo, ah, sí, pues os vais a enterar, porque yo tengo unas tierras por ahí por Ávila, las puedo vender, ¿vale? Y entonces así gano un dinerillo y así puedo compensar los 500 euros que me estás quitando. Es decir, yo puedo sustituir el ahorro acumulado que tengo, o sea, mi patrimonio, ¿vale? Por ese ahorro obligatorio que me estás haciendo coger. Es decir, voy a sustituir parte de los activos que yo ya tengo, ¿vale? Por este activo nuevo que me has dado, que es deuda pública. De hecho, Robert Hicks, por ejemplo, que es un economista muy famoso, que es discípulo de Keynes, decía, claro, porque una persona que tenga 25.000 acciones, es que bueno, también el ejemplito es bueno, una persona que tenga 25.000 libras en acciones, por ejemplo, y le haces ahorrar 100 obligatoriamente, pues puede vender 100 y así pues compensa esas 100 libras que les he hecho ahorrar. Bueno, lo que habría que decirle a Hicks es,
Hombre, no todo el mundo tiene 25.000 libras, ¿no? en acciones de esa época, además, pero bueno. En todo caso, el riesgo es real, o sea, es decir, tú puedes hacer a la gente ahorrar, pero puedes ahorrar por otro lado y liquidando su patrimonio y así compensando el consumo que le estás quitando. Entonces, a ver, aquí yo lo que he pensado es, a ver, la gente tiene un patrimonio ilíquido y un patrimonio líquido, ¿no? O sea, el patrimonio líquido podría ser pues mi casa, tierras, qué sé yo, acciones, ¿no? Y el patrimonio líquido, pues oro, cuentas bancarias, lo que sea, ¿no? Entonces, claro, el patrimonio ilíquido, venderlo, pues en el fondo lo puedo vender, pero con un descuento tremendo, o sea, porque realmente en una guerra hay mucha incertidumbre, hay muy poca liquidez, entonces no es una buena idea. Entonces, puede ser que alguien vendiera, por ejemplo, pues no sé, unas tierras para compensar esta caída en la renta disponible suya que tenía, puede ser, pero las vendería a precio de saldo. Entonces, yo creo que está limitado. Y puede ser que la gente cogiera, y entonces en relación al ahorro líquido, es posible que yo tenga dinero ahorrado en mi banco y entonces pues vaya sustituyendo este ahorro obligatorio por ahorro líquido y entonces uso el ahorro líquido, puede ser. Pero una guerra es una situación incierta donde la liquidez es muy valiosa. Entonces yo creo que esto no sería mucho. O sea, yo creo que esto no sería un problema muy grande. Pero luego lo podemos discutir. De todas maneras, Keynes, en su propio sistema, es contradictorio porque dice, no, hay que hacer una política monetaria muy expansiva. Y entonces, pues claro, si tú es una política monetaria muy expansiva, creas mucha liquidez. Entonces, es posible que gente con mucho patrimonio líquido pudiera venderlo a un precio no tan bajo y entonces conseguir ese dinero líquido que le estabas quitando por otro lado. Pero bueno, eso es, o sea que el propio plan de Keynes es un poco contradictorio. Pero bueno, entonces, primera posible filtración sería ese desahorro voluntario, ¿vale? Perdón, esa venta de patrimonio acumulado. Pero bueno, yo creo que eso se limita. El segundo posible problema es que la gente dijera, jo, pues como yo estoy ahorrando de manera obligatoria, pues yo no ahorro ya voluntariamente. O sea, pues ya no ahorro, porque de hecho había muchas campañas de ahorro. O sea, que la gente decía, hay que ahorrar, ¿no? Bueno, entonces, de nuevo, es posible que se hiciera, pero, de nuevo, el ahorro voluntario tiene una ventaja, que te deja líquido. O sea, si yo ahorro y tengo 10.000 euros ahorrados, los tengo en el bolsillo. Si tengo 10.000 euros en deuda pública cutre de esta de Keynes, pues no tengo eso. O sea, y me pasa algo, pues no lo puedo usar. Entonces, bueno, podía ocurrir, pero yo creo que sería limitado. De todas maneras, Keynes sí que reconocía que como le estabas quitando a la gente renta, la gente iba a ahorrar menos. O sea, él reconocía que el ahorro obligatorio iba a reducir el ahorro voluntario, por algo al menos, porque como la gente al final, pues en vez de tener 1.500, como he dicho antes, pues igual tenía 1.000, o en vez de 1.500 tenía 600 euros, pues al final vas a ahorrar menos, porque tienen menos para ahorrar, ¿no? Pero bueno, él decía que de todas maneras la suma de ahorro voluntario y obligatorio iba a ser positiva, o sea, iba a superar el ahorro voluntario solamente. Bueno, entonces, ¿eficaz contra la inflación? Bueno, yo creo que sí, si se implementa bien creo que sí, aunque yo le quitaría lo de la política monetaria expansiva, esta que Keynes dice. Bueno, en la posguerra, ¿vale? Hemos llegado a la posguerra, entonces ya hemos ganado la guerra, sí, porque si no yo creo que no, esto ya da igual. Entonces llega el momento de liberación de los depósitos. Entonces, bueno, la idea de Keynes básicamente es, bueno, pues básicamente él tenía en la cabeza este gráfico, pues yo gasto, pues hay una curva de oferta, yo si gasto más, pues produzco más, ¿vale? O sea, paso de I1 a I2, bueno, vale, eso es lo que es Keynes, ¿no? Entonces yo aquí tengo mi demanda de inversión, mi demanda de consumo, mi efecto multiplicador y pues yo, oye, pues si le doy más dinero a la gente, gastará más y se reactiva toda la economía. Bueno, entonces yo creo que esto es un error. Bueno, esto no me voy a extender mucho, yo creo que esto es toda la crítica de los liberales a Keynes. Claramente Keynes tiene miedo de que no haya demanda porque no cree en la ley de Say. La ley de Say lo que nos dice es que si yo produzco algo, voy a aumentar la demanda en esa misma cantidad de otra cosa. O sea, si yo produzco, no sé, 1.000 sillas a la semana, pues obviamente no voy a demandar 1.000 sillas, pues es una estupidez, pero sí que con el dinero que voy a conseguir voy a igual demandar pues un coche, clases para mis hijos, un zumo de naranja, etcétera. Entonces voy a crear demanda por otro lado. Entonces yo creo que no, que este análisis es erróneo, típicamente keynesiano, pero bueno. Entonces, bueno, la cosa, para más demagogia, Keynes dijo, no, pero bueno, la devolución de los depósitos lo hacemos con una leva de capital, ¿no? Era un poco un mensaje para la izquierda, decirle, no, bueno, no os preocupéis, que del ahorro que le habéis dejado al Estado, en realidad, luego lo va a pagar un capitalista, ¿no? Bueno, entonces, de hecho es más,
Keynes era bastante zorro y dijo, no, esto además se le ha ocurrido a Hayek. Entonces, y es verdad que Hayek tiene bueno, entonces no es, voy a decirlo bien, la leva de capital se había discutido en la Primera Guerra Mundial ampliamente, ¿vale? Entonces la idea era, hay una serie de capitalistas que bueno, ellos se han beneficiado mucho, pues no es injusto, pues que igual que hay una leva de personas para ir a pelearse y morir en las trincheras, pues que la gente más adinerada pues ha pesado un poco más, ¿no? Y eso se llama leva de capital. Entonces, Hayek tenía una idea, que es una idea bastante buena, porque ¿cómo pagas todo esto? Claro, o sea, ¿tú cómo pagas los depósitos, todos estos depósitos, ¿no? Pues Hayek decía, hombre, vamos a ver, pues hacer una leva de capital y eso convertirlo en dinero, eso es una estupidez, porque te va a crear mucha demanda y vas a tener un problema de inflación. Hayek decía, lo que puede hacerse es, por ejemplo, que las empresas, hay una leva de capital y que las empresas tengan que entregar, por ejemplo, X acciones, ¿vale? Pues no sé, un porcentaje de su capital social en acciones y que se pague a los tenedores de los depósitos bloqueados en acciones, ¿vale? De manera que se convierta a la gente en pequeños capitalistas. Quizás podría hacerse esto pues, para dotar planes de pensiones, por ejemplo. No sé si se entiende la idea. Hayek decía, en vez de cobrar impuestos y a las empresas hacerlo esto dinero o imprimir dinero y dárselo a la gente, que eso es peligrosísimo, pues vamos a transferir parte de los títulos de propiedad de este país, que son las acciones, a las personas que son acreedoras. Bueno, pues es más o menos razonable. Al fin y al cabo, estamos en un debate de políticas públicas. Ya sabemos que no es un mundo anarcocapitalista, ¿no? Pero yo creo que es razonable. Entonces, eso es lo que Hayek decía. Entonces, Keynes dijo, no, esto de la leva de capital se le ha ocurrido a Hayek, ¿no? Porque Hayek tenía prestigio como economista liberal. Y luego Hayek tiene otro artículo diciendo, hombre, creo que Keynes me ha interpretado mal, pero yo creo que Keynes la había interpretado muy bien y sencillamente usó su nombre, ¿no? Pero bueno, en todo caso, Keynes reconoce que la idea se le ocurrió a Hayek en su libro, pero bueno, no es como Hayek la planteó. Bien, no sé si había alguna pregunta. No. Bueno, luego si no. Bueno, una evaluación de conjunto. Aspectos negativos del plan, los he dicho, es un repaso. Pues es un plan de financiación opaco, o sea, no está claro que... O sea, hay que pensarlo bien para entender que es un bono de deuda pública, etcétera, ¿no? O sea, claramente es muy opaco. La política monetaria que Keynes propone es inconsistente con su plan. Es un plan regresivo, yo creo que es regresivo, claramente. Y el plan de posguerra es un desastre. Es típicamente keynesiano, es desastroso. Bien, pero tiene aspectos positivos y muy, muy positivos. Vamos a ver. Primer aspecto positivo. El plan de Keynes es una apuesta por el sistema de mercado. Y esto, vimos, pero en esa época no era tan normal, ¿eh? Que la mayoría de los economistas lo que proponía, la sociedad lo que quería era pues controles de precio, planificación, nacionalizaciones, o sea, que es muy positivo, oye, que sea Keynes el que sale ahí y se deja la piel para defender, oye, no, aquí tiene que haber precios libres, etcétera, o sea, que es muy positivo. Por eso Hayek lo apoyó, vaya. Entonces, como aspecto positivo, primero te quitas la inflación y te quitas los controles de precios, con lo cual tienes un sistema de precios libre, con lo cual puedes saber las escaseces relativas y puedes utilizar de manera más eficiente tus recursos. Y eso es una ventaja militar tremenda, porque una misma tonelada de acero va a rentar mucho más en un sistema así donde se puede asignar el acero donde es realmente necesario y escaso, que en otro sistema por cupones, donde el acero se asigna pues allí donde la burocracia se mueve o donde un general presiona más, o sea, quiero decir, vale, entonces por un lado, sistema de precios libres, por otro lado, Keynes tiene muy claro que los impuestos destruyen los incentivos, y entonces dice, no, claro, si todos son impuestos, pues la gente no va a trabajar. Es más, de hecho, era muy normal en esta época decir, bueno, pues aquí va a haber las empresas cuando tienen beneficios, pues todo eso que sean impuestos. Pero claro, entonces eso crea situaciones de despilfarro, porque entonces yo ¿para qué voy a tener beneficios? O sea, si yo tengo una empresa, ¿para qué más da? Pues ¿para qué voy a tener beneficios? Pues compro otro coche, contrato a otra persona, ¿qué más me da? Hago otra oficina más grande. Porque si tengo beneficios y me quitas el 100%, que es como era, ¿para qué me voy a esforzar? Y se crean muchas deseconomías y muchas ineficiencias. Entonces Keynes lo que decía, hombre, pues en vez de eso, pues vale, quítale todo si quieres, pero al menos que sea, se lo vayas a devolver después, para que él tenga un incentivo a tener más, ¿no? y a economizar más. Entonces, por un lado, los impuestos. Y luego, por otro lado, otro problema, otra ventaja que tiene esto es, si tú implementas el sistema de Keynes, cuando acaba la guerra y quitas el ahorro obligatorio pues entonces tienes un sistema de impuestos pues de preguerra.
Entonces, una cosa que pasaba en las guerras y que pasa en todas las guerras, como sabéis, es cuando hay una guerra suben los impuestos, pero cuando acaba la guerra pues no bajan o bajan muy poquito. Con este sistema la ventaja que tienes es que estás creando como un impuesto, que no es un impuesto porque en el fondo es una financiación, en realidad es un endeudamiento ad hoc, o sea, estás creando específicamente para la guerra y cuando se acaba la guerra no tienes justificación política para mantenerlo. Entonces, cuando lo quitas, tienes el sistema tributario anterior. Ya sé que esto es un análisis de libro y que la realidad siempre luego es mucho más compleja, pero esos son los argumentos positivos, yo creo. O sea, recapitulando, apuesta por un sistema de mercado, o sea, precios libres, que eso es positivo, y segundo, unos impuestos menores que te van a incentivar más a la gente a trabajar. Y luego, otro aspecto muy positivo que tienes, creo, es que minoras la descapitalización de la economía. Entonces, esto lo voy a explicar. Vamos a ver, una guerra es un fenómeno de destrucción y entonces el capital es específico. Por ejemplo, imaginaos que tenemos una máquina que hace, qué sé yo, pues chaquetas, ¿vale? Bueno, pues yo no puedo transformar eso en una máquina que hace tanques, porque está específico y ya está materializado en una cosa, ¿no? Vale, entonces, buena parte del capital, cuando una economía pasa a una economía de guerra, de una civil a una de guerra, pues sencillamente es que no es útil, porque ya no tiene demanda, perdió su demanda, ¿de acuerdo? Entonces, hay mucha destrucción de capital, ¿de acuerdo? ¿Se entiende? O sea, el capital no es una cosa que sea como la plastilina, que tú lo pones en un sitio y luego, pues ahora no me gusta, pues lo pongo aquí y no se pierde nada, no, se pierde, ¿vale? Entonces, además, entonces, ¿vale? El capital, ¿vale? Pues va a volverse mucho más escaso cuando empieza la guerra. Sin embargo, el trabajo, aunque buena parte de la gente la vas a movilizar para la guerra, en realidad se puede estirar un poco más, porque la gente puede hacer horas extra, los niños se pueden poner a trabajar, la gente mayor se puede poner a trabajar, tienes desempleados, o sea, es decir, tienes más flexibilidad. En cambio, las máquinas, pues tienes las que tienes y tienes menos porque parte ya no van a ser útiles, ¿vale? Y puede ser que algunas máquinas no sean útiles porque es que antes era muy barato, por ejemplo, tener petróleo y ahora no es barato, entonces por lo tanto esas máquinas que antes usaban mucho petróleo ya no son útiles y ya no y ya no me sirven porque son derrochadoras. Entonces, si os dais cuenta, cuando empieza una guerra se reduce mucho la oferta de capital, pero la oferta de trabajo, por un lado se reduce porque movilizas a la gente, pero por otro lado aumenta porque puedes trabajar a gente que antes no trabajaba, horas extra, etcétera. Entonces, el precio de los bienes de capital en relación a los bienes al factor trabajo, pues aumenta mucho. O sea, se encarece mucho relativamente el factor capital, ¿vale? Bien, ¿a qué voy a esto? Es decir, yo como empresario voy a tender a usar más actividades trabajo intensivas que capital intensivas, porque tengo menos capital, ¿vale? Entonces, por lo tanto, la productividad por hora, ¿vale? La productividad por hora de mis trabajadores se va a reducir, porque van a estar menos dotados de capital, ¿vale? Bien, por otro lado, cuando hay inflación, la inflación es una forma natural, entre comillas, que tiene el mercado de adaptarse a una situación con menos ahorro. Es decir, cuando hay un exceso de demanda nos está indicando que la gente no quiere ahorrar y por lo tanto los empresarios siguen esa idea. No es que lo piensen, es que la gente no quiere ahorrar, no, es que priman las estrategias más trabajo intensivas en contra de las más capital intensivas. Esto se llama efecto Ricardo. Es decir, si a mí los precios me están subiendo muy rápido, pues no me interesa implementar un plan que me tardará años en funcionar, para al final reducir mucho mi coste unitario. ¿Qué más me da? Contrato más gente y ya está. Entonces, es decir, el plan de Keynes, como evita la inflación, ¿vale? Evita en parte o minimiza quizás la descapitalización o la hace menor, ¿vale? De la economía. Y como hay menor descapitalización, pues en principio probablemente habrá una productividad por hora mayor. Entonces, recapitulando, por un lado tienes precios libres y gente más motivada, con lo cual vas a asignar mejor tus factores, y por otro lado, pienso que como tienes menos inflación, o no la tienes directamente, las empresas van a descapitalizarse menos y por lo tanto, pues la productividad por hora trabajada va a ser mayor de lo que sería, ¿vale? Indudablemente va a ser menor por lo que he dicho, porque parte del capital se va a destruir, pero va a ser menor de la que sería esa pérdida. Entonces, este plan es una ventaja militar muy buena para el país que lo coge. O sea, no es una tontería, pienso que es una buena ventaja. Entonces, ¿cómo reformularía yo el plan? A ver, la clave es tener un activo financiero sólido y la clave es, lo he apuntado por aquí, 3 adjetivos, que no los he escrito aquí.
que sea simple, honesto y que dé garantías a los acreedores. Es decir, en la medida en que tengas un plan o un activo que la gente lo entienda, que haya honestidad, o sea, que no haya inflación y cosas raras y que hay unas garantías suficientes, pues puede funcionar, creo. Entonces, yo sencillamente, en vez de llamarlo de depósito bloqueado y cosas así, diría, mira, te voy a dar un bono de deuda pública, ese bono de deuda pública va a estar indexado a la inflación, con lo cual no te preocupes. Mira, el plazo de amortización son 10 años, por ejemplo, ya está. En 10 años, si la guerra no se ha acabado, pues tienes un problema. Y luego, por otro lado, te lo voy a pagar en acciones. Yo creo que el plan de Hayek no está mal, ¿vale? Y luego, por otro lado, yo haría una política monetaria prudente, porque así limitas esas filtraciones de dinero en demanda. Bueno, entonces, básicamente, esto es como yo arreglaría el plan. ¿Para qué puede ser útil este plan? Porque, bueno, puede ser útil para una guerra, creo que puede ser, porque el problema es real, o sea, en una guerra no hace falta imprimir un euro solo. Si ahora hay una guerra, aumentarían los precios, seguro. Una guerra importante, claro. En una guerra con el tercer mundo, eso quizás es demasiado de baja intensidad, pero una guerra masiva, sí. Pero podíamos pensar igualmente en situaciones donde hubiera que generar un bien público gigantesco, pues por ejemplo, está subiendo el nivel del mar, de repente. Bueno, sí. Bueno, o sea, es un tema también de calentamiento global, y yo no sé nada de estos temas, ¿no? Pero quizás haya que hacer una serie de inversiones, unos diques gigantescos, etcétera, que eso no se va a traducir en más barras de pan, sino al contrario, igual en menos barras de pan, y por lo tanto necesitas que la gente ahorre de manera forzosa. Bueno, pues puede ser una posibilidad. O viene un meteorito, yo qué sé, y hay que crear una serie de sistemas de defensa, no lo sé. O el oxígeno está demasiado polucionado, entonces necesitas crear unos sistemas para limpiar el aire que son costosísimos. En fin, no lo sé. Estoy pensando en gastos muy grandes que la gente no luego los pueda comprar, o sea, que eso no dé lugar a algo que puedas comprar en una tienda y que sí que dé lugar a aumentos de la renta de la gente. Y entonces, en ese sentido, creo que sí que podía ser útil. Pero en todo caso, aunque ahora os animaría al debate, sé que todas estas cuestiones del Estado haciendo cosas, pues a todos nos molestan, y además el ejemplo histórico es que efectivamente el Estado usó este plan para mangonear a la gente, o sea que realmente no fue un plan honesto. Pero al mismo tiempo, pues los liberales también tenemos que tener en cuenta que estamos en la sociedad, y la sociedad puede enfrentarse a grandes desafíos y tenemos que ir con alternativas reales, pienso yo. Bueno, en fin, esto es todo. Muchas gracias. Abrimos entonces el turno de preguntas. Ya sabéis más o menos todos, supongo que habréis estado aquí alguna vez. Tenemos este micro que tengo yo en mi mano, os lo voy facilitando a los que queráis intervenir. Me pedís la vez antes y simplemente, pues nada, empezamos ya con Antonio. Adelante. Hola David, muchas gracias. Yo tengo unas preguntas puramente históricas, o sea, no ni siquiera de teoría económica ni nada, sobre el plan, sobre su aplicación, sobre lo que quería Keynes. Claro, una de las preguntas es, ¿en qué territorio se aplicaba y en qué territorio creía que se aplicara? Porque claro, Inglaterra, el Reino Unido, era mucho más que Inglaterra, era un imperio, además con distintas figuras jurídicas según los territorios. Tú hablas de Canadá. Canadá en la práctica era un estado independiente que con la reina y un poquito más, o sea, realmente ya era un país. Pero había, por ejemplo, Gibraltar estaba gobernado directamente desde Londres, había dominios, había protectorados, había todo un sistema, toda una variante. Entonces quiero saber si era un plan global para el imperio, para los dominios, para los territorios controlados directamente desde Londres, ¿para qué era? Eso lo que quería tanto Keynes como lo que se hizo. Y otra pregunta es, ¿esto se aplicaba, por ejemplo, también a las Fuerzas Armadas? O sea, digamos, porque a un militar que está en el frente no es lo mismo un militar que está en una oficina en el Ministerio de Defensa en Londres, obviamente, que un tío que ha vivido la experiencia de la huida de Dunkerque y que sabe que el siguiente combate puede estar muerto, o uno que está en un barco en el Mar del Norte, que donde los submarinos alemanes, o sea, su esperanza de vida objetiva, dice, bueno, es que yo no sé si voy a salir vivo de esto, a mí, ¿qué más me da que tú me digas que me vas a devolver esto? Entonces, esas dos preguntas de aplicación. Vale. Bueno, a ver, Keynes hablaba para Gran Bretaña solamente.
Él no hablaba ni de Canadá, ni de Nueva Zelanda, ni de Sudáfrica. Entonces yo entiendo que se refería a Gales, Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte. Aunque lo que Keynes entiendo que te diría es, bueno, pues todos nuestros países aliados deberían hacer este plan porque es un plan bueno, ¿sabes? Yo creo. Pero bueno, él con convencer a su izquierda y todo eso ya estaba más que feliz. En relación a lo que dices del ejército, él preveía que, por ejemplo, a los soldados pagarles en deuda, o sea, en depósitos bloqueados, en parte. Hombre, hay que tener en cuenta que el soldado igual efectivamente está en un submarino, no se va a ir a comprar el pan, pero igual sí que el dinero se lo ingresa en su cuenta que lo coge su madre. Entonces, a ver, realmente en muchas guerras se ha pagado a la gente con deuda. Sé que no es raro que una parte del sueldo de los... Oye, pues mira, cuando ganemos la guerra ya te pagamos. Como el Estado normalmente lo que tiene problemas, sobre todo de liquidez, y sobre todo quizás en sistemas anteriores donde no se puede imprimir dinero, ¿no? Por ejemplo, donde hay patrón oro, etcétera, pues oye, mira, no tengo el oro aquí, pero te doy este papel que te prometo que habrá oro. Entonces, sí, él preveía que parte de las Fuerzas Armadas se podían pagar con... Bueno, todo, claro, pero que una parte del sueldo podía ser un depósito bloqueado. No sé si te respondo. Hombre, sobre Gibraltar y otros territorios de ultramar, yo creo que Keynes ahí pues, ni lo menciona, pero yo creo que él diría que tampoco es cuantitativamente muy importante. Pero yo creo que sí, diría, pues sí, todos, ya está. Como el IRPF igual. Es que en el fondo es una manera diferente de llamar al IRPF. Pues esto en vez de ser IRPF, esto es ahorro obligatorio y te lo devolveré. ¿Alguna otra cuestión por ahí, Paco? Muy interesante, David, muchas gracias. Entonces, por lo que he entendido esto, no fue solo un plan, sino que se llevó a cabo. O sea, que le hicieron caso. ¿Qué forma tenía este ahorro forzoso? ¿Eran depósitos en los bancos? O sea, ¿los bancos privados tuvieron que colaborar y quitaban de las nóminas o quitaban de los saldos? ¿O cómo? ¿Iban a una oficina la gente a entregar su dinero? Luego hay un momento que has dicho... En la propuesta para mejorarlo dices como que sea un activo honesto, una deuda, más que un activo, que sea un pasivo honesto, en el sentido de que esté formalmente claro, pero claro, eso es lo que el Estado no quiere. Ya, claro. Porque sí. No puede. Primero, te está imponiendo un tipo de interés que es ridículamente bajo, un 2,5% para una situación de incertidumbre tan grande como una guerra en la que además hay inflación, ese tipo de interés va a ser al final negativo. No sabe cuándo va a acabar. Y además que habría que aclarar a la gente, esto es ahorro que no se va a invertir, esto es ahorro que se va a gastar, porque se va a dedicar a construir armamento, a pagar a los soldados, y las armas al final se van a destruir unas con otras con las del enemigo. La única manera que vamos a tener que pagar esto es con impuestos futuros. Y muy interesante lo que has dicho, cómo la gente se defendía, compensaba, me obligas a ahorrar, pues vendo estos activos que tengo, ya ves, verdad que eso no lo va a poder hacer mucha gente, o reduzco mi ahorro voluntario, pero bueno, en época de guerra, ¿hasta qué punto tiene la gente capacidad de ahorrar? Es verdad que quizá la única manera es obligarles, por una parte, obligarles a trabajar, porque una guerra al final es ponerse todo firme con un látigo detrás, y reconocer que esto se tendrá que pagar en el futuro cuando se acabe la guerra. Bueno, vamos a ver, Keynes, en su plan original, decía, bueno, todo esto se va a tramitar a través de bancos, ¿vale? Es decir, decía, sí, a ver, uno de los problemas que le pusieron a Keynes los técnicos del Ministerio de Hacienda, que en su correspondencia privada incluso lo decían, oye, es que esto técnicamente es muy complicado, porque no tenía el sistema de retenciones que tenemos ahora, era mucho más complicado. Ahora yo creo que sería muy fácil de implementar, porque la nómina sencillamente te quitarían una parte más y esto es para la guerra, ya está. Él decía que no era tan complicado, aunque los funcionarios sí que lo veían complicado. Entonces, él decía, para dar confianza a la gente, no, y esto también se gestiona desde sindicatos y cosas así, pero bueno, esto era un poco para camelarse a la izquierda. Pero bueno, yo entiendo que él tenía pensado que a través de los bancos, o sea, igual los empresarios ingresarían el dinero en los bancos y eso les llegaría al gobierno. La materialización histórica fue sencillamente pues que el gobierno dijo, mira, os dejo de pagar este subsidio que os pagaba y en vez de eso os doy este papel a vuestro nombre. Fíjate, aquí solamente se ponía el nombre y no viene ni el DNI, porque aquí no había ni DNI. Entonces, luego había problemas aquí para identificar a la gente, claro. Entonces, en el caso de Canadá, por ejemplo, pues eran sencillamente una parte del IRPF que pagaban. Esto es un refundable tax, o sea, era un incremento que era pues es un impuesto reintegrable. Y mucha gente ni siquiera se enteró de qué era. O sea, decían, vieron un impuesto más y tampoco lo entendieron muy bien.
Lo que dices sobre la incertidumbre, tienes toda razón. O sea, es decir, que al Estado le interesa un esquema de financiación soterrado, o sea, donde no reconozca, no sea para ellos no sea un pasivo honesto, o sea, efectivamente. Pero bueno, yo creo que nosotros lo que tendríamos que defender en esta situación tan extrema sería, no, pues que sí que sea un pasivo, si esto hay que hacerlo, pues que sea honesto, ¿no? Yo creo que sería el tema. Keynes mismo no era muy honesto, o sea, en su planteamiento era poco honesto, podía haber dicho esto es un bono de deuda pública y ya está, ¿no? Pero, a ver, en las guerras a veces, por ejemplo, a las instituciones financieras se les ha, ¿cómo se llama esto? Se les ha obligado a comprar, por ejemplo, deuda pública. Entonces, por ejemplo, el gobierno va a un banco, pues te tragas esta deuda pública y ya está. Así que en el fondo esto se ha hecho muchas veces. Pero bueno, esto era una manera de intentar reducir ese exceso de demanda. Keynes tenía un argumento muy interesante que dice, claro, ojo, porque claro, como siempre aquí, tristemente, pues cuando dos persiguen lo mismo, pues si uno pierde protagonismo se enfada con el otro, ¿no? Y entonces había un movimiento en Inglaterra que se llama el Movimiento Nacional del Ahorro, que se fundó en la Primera Guerra Mundial precisamente para fomentar el ahorro de los ciudadanos británicos, ¿no? Y entonces, cuando este plan apareció, pues no le gustó nada, ¿no? Porque veían, oye, este movimiento del ahorro voluntario, pues la gente va a ahorrar menos y entonces es tremendo, ¿no? Es que el ahorro debe ser algo patriótico, no se puede obligar, eres un nazi, etcétera, ¿no? Entonces Keynes decía, sí, vale, es verdad que la gente puede igual ahorrar menos, pero ojo, que la deuda pública puede haber una ilusión, es decir, tú puedes emitir deuda pública, pero igual yo tenía dinero invertido en otro lado, desinvierto allí y lo meto en deuda pública, pero eso no quiere decir que mi ahorro corriente esté aumentando. Es decir, yo puedo tener ahorro acumulado de años pasados y te compro ahora bonos de deuda pública porque me pagas un buen interés, pero eso no quiere decir que no estás ahorrando más. O sea, estás cambiando la composición de tu cartera de patrimonial, pero no estás ahorrando más. Que también ellos es lo que quieren, que cambies de una composición de pasivos honestos a este tramposo o de pasivos privados a pasivos públicos. Bien, sí. Sí, hombre, al Estado entiendo que le da igual en el sentido en que consigue los recursos reales igual, pero con el objetivo de reducir la inflación no da igual. Ese punto es muy importante. O sea, si estás utilizando ahorro acumulado para comprar deuda pública, no está aumentando el ahorro que se está produciendo ese año. O sea que eso Keynes es bastante agudo en ese punto. Muy bien, ¿alguna intervención por ahí? Yo no sé si, yo no entiendo mucho de esto de las guerras, pero me da la impresión de que cuando hay una guerra, al final, al terminar, el que pierde tiene que compensar al que gana. ¿Cómo afectan estos pagos al que pierde y al que gana? Bueno, eso es un buen punto. A ver, en la Primera Guerra Mundial, pues la idea que siempre tenía que los políticos vendían a su electorado era, bueno, no os preocupéis, estamos ahora sufriendo, pero el otro lo va a pagar de verdad, además. Y nos vamos a quedar con todo, ¿no? Entonces, el Tratado de Versalles, en parte, era un intento de que los alemanes pagaran esos gastos, ¿no? Pero realmente luego al final tampoco se pagó lo que se debía pagar. Luego, a veces también los estados pues dicen, por ejemplo, a través de la conquista, quizás esto es más preindustrial, pues conquisto este territorio y a la gente que ha luchado en esta guerra le doy tierras. Eso quizás es una manera, hay un botín objetivo. Por ejemplo, cuando Inglaterra en el siglo XVIII pues hay unas guerras allí en Irlanda, pues entonces no me acuerdo ahora del nombre del movimiento, pero pues parte de la tierra que consiguieron de Irlanda pues se lo dieron a gente que había luchado, ¿no? Es una manera de compensar, como si hubiera un botín objetivo. Hombre, en la Segunda Guerra Mundial pues no hubo ese tipo de botín después. Yo leí, no sé si leí hace poco que Alemania hace menos de 10 años había terminado de pagar sus deudas de guerra. Sí. Pero yo creo que son las de la Primera Guerra Mundial. Sí, yo creo que son las de la Primera Guerra Mundial. Pero yo no sé, no lo sé, a mí me gusta. Es que tengo dudas de eso. ¿Alguien sabe de esto? Después, vale. Pues eso o sea, no es el detalle. No es el detalle. No, la Alemania... Se le pusieron pocas y se le quitaron por la experiencia de lo que pasó. Sí. Claro, porque en la Segunda Guerra Mundial tú quieres que no sean comunistas y les quieres en tu órbita y quieres hacer las paces con ellos. Entonces, primero le dices, bueno,
habéis sido muy malos, pero bueno, un abrazo, ¿no? Entonces, sí pagó muchísimo la luz. Ahí sí que un saque. ah, sí, es verdad que se llevaron los edificios y todo, y las trenes y todo, sí, eso es verdad. Sí. Yo tenía... has dicho antes que te parecía que una de las ventajas de este sistema es que preservaba los incentivos o el funcionamiento del mercado y que eso permitía que la asignación de los recursos tan escasos en una situación de guerra fuera más correcta. Y eso es que no lo entiendo, porque en guerra pues ahí no hay una demanda dirigida por el mercado, por decisiones de los consumidores, sino... Te pongo, es un ejemplo, además es muy importante este punto. Vamos a ver, cuando en un mercado sube un precio, por ejemplo, de una materia prima, lo que nos está diciendo el mercado es, ojo, que esto ahora es más escaso. No imaginemos que una mina de zinc se hunde, entonces el zinc va a subir de precio. Yo no sé ni que la mina se ha hundido, pero sé que el zinc es más caro. Entonces, pasan dos cosas a la vez. Si yo soy productor de zinc, voy a intentar producir más, o sea, tengo ese mensaje que he recibido, con lo cual estoy aumentando la oferta. Y si yo soy consumidor de zinc, en la medida de lo que pueda lo voy a intentar sustituir por un sustituto próximo y más barato. Entonces imaginemos que yo soy productor de zinc y también Antonio lo es. Productor de algo que necesita zinc y Antonio también lo es. Para mí imaginaos que es insustituible. Pues yo me fastidio y me trago toda la subida de precio, no lo puedo economizar. Pero imaginaos que Antonio lo puede sustituir, puede decir una tontería, por latón, yo qué sé. Bueno, pues lo puede reducir. Entonces, de manera se está reduciendo globalmente la demanda. Entonces, cuando sube el precio de una materia prima, está mandando un mensaje de hay que economizar esto, hay que producir más, y entonces algunos no pueden economizar, pero otros sí. Un sistema alternativo es el siguiente. Yo soy un productor, por ejemplo, de tanques, y tengo unas toneladas de zinc asignadas, y me asignan 20 toneladas, y a Antonio le asignan 20. Como hay menos zinc, pues a los dos nos asignan 15 y 15, y producimos lo que podemos. Pero, sin embargo, si hubiéramos tenido libertad para elegir nosotros los inputs con los que producir nuestros tanques, porque puede ser un sistema, por ejemplo, de concursos, en parte, él, en su proceso productivo, podía escaparse a un input que fuese más abundante y yo me quedaría con el zinc, ¿vale? Pero entonces estás aumentando, en el fondo, la capacidad productiva, porque igual el zinc que él rechaza lo estoy usando yo. No sé si me explico. Y él puede seguir haciendo lo mismo con otra cosa que era súper abundante, que al planificador central no se le había ocurrido asignarle. O sea, es decir, al final cada empresario tiene la información sobre cómo producir, o tiene que ir descubriéndola poco a poco. Entonces, en la medida en que sabe los precios relativos de las cosas, puede ir asignando y haciendo unos planes de producción u otros. Si tienes unos precios controlados, entonces ya no sabes qué es más escaso o qué es más abundante en un mercado. Y por lo tanto no puedes discernir sobre cuál es la forma más económica de producir. No sé si esto responde a la pregunta, pero tú piénsalo, si sube la barra de pan a 5 euros, lo que nos está diciendo es no consumas pan, produce pan. O sea, entonces, si la barra de pan vale 1 euro y sin embargo lo que hay es que sencillamente no hay pan en las tiendas, pues no sabes que hay que producir más pan o consumir menos. Bueno, consumes menos porque de facto consumes menos, ¿no? Pero... Bueno, ahora lo entiendo un poco porque entonces estás diciendo que la alternativa habría sido el control de precios. Y entonces como eso funcionaría evidentemente peor. Es que además, ¿sabes qué pasa? Una cosa que pasa muy curiosa, que también Keynes la dice, y bueno, no solo de Keynes, esto es una cosa de... Si tú, por ejemplo, imagínate que empezamos controlando una cesta de precios de bienes, por ejemplo, pan, leche, carne, etcétera. Yo con mi dinero me voy a comprar, y entonces eso está racionado, no me puedo comprar leche, ¿vale? Me puedo comprar un poquito de leche con mi cupón de racionamiento y con el precio subvencionado que me han dado. Entonces, ¿qué voy a hacer con ese dinero extra? Pues me voy a otra mercancía que me interesa menos, pero que bueno, me voy gastando el dinero. Entonces, eso va a subir mucho de precio. Por ejemplo, me voy a comprar helados y eso sube mucho de precio. Entonces, también el helado lo voy y lo controlo. Entonces, pues ahora ya no me dejas comprarme helados, pues ahora me voy a comprar discos de música. Y entonces, es decir, al final el consumidor, él elige lo que más le gusta, pero si no le dejas comprarlo, pues desvía su demanda hacia otras cosas que le gustan un poco menos. Entonces, al final, tú como planificador ves que empiezan a subirte los precios por todas partes y entonces tienes que ir controlándolos. Además, si tú, por ejemplo, controlas el precio del pan, tienes que controlar los salarios, porque entonces, claro, si no la cuenta no te sale. Tienes que controlar la harina, la electricidad, los alquileres. Entonces, porque si no es que el productor de pan te dice, mira, es que a una barra del euro no me sale a la cuenta, porque tengo que pagar unos sueldos increíbles, la electricidad, etcétera, etcétera. Entonces, al final, se va extendiendo, ya sea por los costes o por los precios finales, como he explicado,
pues un control de precios masivo, y eso es lo que pasó también en general en los países pasó esto. Pero si, a ver, igual es muy utópico. Hombre, a ver, Keynes tampoco está proponiendo nada pequeñito. Dice, no, el 20% de la renta disponible. O sea, después de todos los impuestos, un 20% más. O sea, que no, yo creo que no está mal. Que igual hubiera tenido que ser un 25 o un 30, no lo sé. Es como una especie de medida de gestión macroeconómica para limitar el gasto. Hola David, muchas gracias, muy interesante la charla, así que muchas gracias. Has mencionado varias veces, aparecía en la presentación, política monetaria, y luego en tu reformulación has dicho, la política monetaria tiene que ser, digamos, entiendo que te refieres a ortodoxa, ¿no? Que no. Sí. ¿Cómo se comportó el Banco de Inglaterra en ese mismo periodo? Es decir, sí, paralelo a esto, porque lo he visto escrito varias veces, pero creo que no has hecho una referencia explícita a eso. Pues se lanzó a mansalva a monetizar deuda, porque de algún modo eso tampoco les interesa, incluso al propio Keynes, que quiere controlar la inflación. Si tienes un banco central que se va a lanzar, entonces, ¿se comportó bien? ¿Fue más o menos ortodoxo, podemos decir? Ahí? No fue ortodoxo, no. Es más, y de hecho mucha gente le echa la culpa, o si eres liberal le echas la culpa, si eres keynesiano le haces la ola, de que Keynes fue uno de los ideólogos que proponía que el tipo de interés tenía que ser lo más bajo posible y que el Banco Central, o sea, el Banco de Inglaterra tenía que hacer todo lo posible porque así fuera. Entonces, claro, cuando digo prudente me refiero que es eso, que dejar que los tipos de interés suban, y suban mucho. Es más, Hayek tiene un artículo y que es muy bonito que se llama La economía del capital, o sea, cómo economizar el capital en una guerra. Y entonces dice, el tipo de interés es como si fuera un policía. Entonces, si el tipo de interés es el 15%, le estás diciendo a todo el mundo, oye, ojo, aquí todos los proyectos empresariales que emprendas tienen que rentar como mínimo un 15%, y si no, no los emprendas, no nos interesa. Porque el capital no es tan abundante. Si lo dejas al 2%, estás diciendo que cualquier negocio de más del 2% es rentable. Entonces, al final, lo que ocurrió es que, efectivamente, a través de monetizaciones de deuda, etcétera, y luego también racionamiento de crédito, porque claro, si el tipo de interés es el 2%, al final puedes crear una hiperinflación en una situación como esta. Entonces, al final, pues restringes el crédito que das, claro. Entonces, de nuevo es como lo del think. Pues le estás dando crédito al que tú crees que puede ser el bueno, y no hay un proceso de discernimiento empresarial de cuál es el proyecto empresarial correcto e incorrecto. Entonces, pues no fue muy eficiente. Es que, claro, bien manejada una economía de guerra, o sea, es decir, si tú dejas que el mercado, que es muy eficiente, le dejas trabajar, es que es muy superior a una economía planificada. Pero tú imagínate una fábrica de tanques parada porque no hay tornillos. Y eso pasaba. Entonces, y ahora, compáralo con una fábrica que sí tiene los tornillos. Hombre, pues es que claro, entonces tienes los tanques que al final esa es la diferencia, o el arma gorda la tienes tú y no el otro. Entonces, que es bastante importante, yo creo. Sí. Oye, una pregunta. Tú antes comentaste al principio que, bueno, Keynes decía que su plan permitiría financiar el 15%, creo que has dicho, del coste de la guerra. Sí. Claro, yo quería saber si esto es una cantidad que él dijo. Yo estimo que es un 15 o lo justifica con algún tipo de cálculo, porque la realidad es que en una guerra, si algo no puedes prever, ¿cuánto te va a costar la guerra al año? No puedes saber. Eso es que es imposible saber. saber. Entonces, ¿él se justificaba de algún modo? Te digo. A ver, este cálculo es ya posterior, es a toro pasado. Pero, a ver, él observó que en la Primera Guerra Mundial los precios siempre iban un 20% por delante de los salarios. Entonces decía, bueno, pues cogiendo eso, pues un 20%, pues debe ser lo que le tengo que quitar a la gente para que no suban tanto los precios. O sea, yo creo que él tenía esa cifra. Él se queja muchas veces en sus trabajos de este periodo de que el gobierno no estaba invirtiendo lo suficiente en crear unas buenas estadísticas macroeconómicas. Entonces dice, yo esto no sé hacerlo, esto es muy aproximado esto. Dice, yo tengo muy pocos datos y hay un tal Rothbard, pero no se escribe igual, pero y no es nuestro Rothbard, que tiene unas estimaciones estadísticas que serán malísimas, pero bueno, eran las que habían. Pero yo creo es porque siempre iban un 20% los salarios en la Primera Guerra Mundial. Y esto luego es a toro pasado, o sea, viendo un poco el esquema, pues algunos historiadores han dicho, pues esto hubiera financiado el 15% de la guerra. No, porque nunca sabes el gasto óptimo. No puedes saber. Como siempre que hay guerra o problemas así muy graves, los economistas tiráis del pobre ciudadano, que es el eslabón de la cadena. Yo creo que habría que meterse contra el gobierno, que es el Estado, que es el que tiene que ahorrar y tiene que dedicar ese ahorro a cosas que pueda utilizar como recursos para salir de problemas
enormes o de guerras. Y no dedicarse a tener edificios faraónicos, sino tener cosas que puede ignorar y que puede ayudar al esfuerzo de la guerra, pero es que siempre va hacia el eslabón más fino, más débil, que es el ciudadano, y el empresario, que es otro ciudadano. Sí, tienes razón. A ver, Keynes en algunos artículos sobre rearme que tiene, dice, bueno, pues igual se puede recortar en algunos sitios, por ejemplo, o sea, de públicos, y gastar más en defensa y tal. Pero tienes toda la razón, sí, es verdad. Una de las causas por las que el sistema de mercado se sustituye durante la guerra, básicamente, si hemos visto que es más eficiente, es por la cuestión de la moral, ¿no? Básicamente tienes que tragar con incorporar a la gente que cree en la lucha de clases y que ve que es inaceptable que alguien se enriquezca durante la guerra, y ese es el problema de Mises. Entonces, ¿crees que para eso hay una solución? Porque si no, si vas a sabotear internamente o la propaganda extranjera va a decir, sí, bueno, la guerra, pero la estáis pagando vosotros, mira estos cómo se están enriqueciendo, entonces rompes la... Si no ¿Hay alguna forma de conseguir que eso se produzca? Porque has dicho, fíjate todo lo que conseguiríamos, la gente trabajaría más, se utilizaría todo eficientemente y tal, y al final no lo hacen. A ver, la verdad es que en una guerra hay como dos enemigos. Uno es el externo, el que te quiere cortar el cuello, y otro es el interno, que es la gente a la que le estás martirizando, como bien has dicho, que tiene que irse a sacar las tripas con otro tío que está en otro sitio y que no tiene comida, que le bombardean, horrible, ¿no? Que pierde un hijo. Entonces tú a tu población la tienes que tener también contenta, porque es que igual te ganan por eso, o sea, te ganan porque tu propia población se rebela y te sientan a negociar. Entonces, claro, lo que pasa es que en esta época para la masa tenía una mentalidad muy... A ver, en general el pueblo tiene una mentalidad muy, muy socialista, ¿no? Pero en esta época más, porque está totalmente mitificado la Unión Soviética y estos experimentos socialistas, incluso el fascismo italiano, otros que también tenían cierto público. Entonces, la masa quería, que le parecía muy bien lo de los racionamientos y los controles de precios, le parecía, es más, de hecho, toda esta idea de, porque Keynes decía, no, y así el consumidor, gracias a mi plan, podrá elegir el bien que más le gusta. Eso, hay un marxista que decía, esto es una excentricidad burguesa, o sea, esto es porque este tío es un burgués y está tan en su mundo burgués que lo que le importa es poder elegir si me gusta el helado de fresa o el helado de naranja, o sea, no, y no pagar la calefacción, que si no me muero de frío, o sea, esa es la mentalidad, ¿no? Entonces, eso era una excentricidad burguesa, claro, eso del poder elegir y todo eso. Pues, hombre, yo creo que es muy difícil, y lo normal es que se tendiera a situaciones, lo típico, pues esto de horda, ¿no? Es decir, pues venga, todos que no haya beneficios extraordinarios, que, en fin, y necesitaría falta mucha educación, ¿no? Que la gente, educación económica, que la gente entendiera, cuanto más eficientes seamos, mejores armas tenemos, menos va a durar este conflicto y menos vamos a sufrir. Pero es que es verdad que es difícil. O sea, si se enriquece, pues la gente dice, nos ha hecho más fácil el trabajo oficina. Pero si un tío se enriquece durante la guerra, claro, en vez de la gente pensar, ha cortado la duración de la guerra y ha muerto menos, es mira el tío cómo se ha cebado mientras la gente se está muriendo en el campo, ¿no? Eso es. Igual incluso pues se puede decir, este es uno de los que ha promovido la guerra, que igual muchas veces nosotros en los discursos lo decimos, oye, ¿quién está interesado en estas guerras en Oriente Próximo? Pues desde luego a Boeing le viene súper bien, porque cada avión que vende, cada misil que produce, ¿cuánto dinero gana? Pues hay y es verdad que los hay también, hay intereses por ahí, ¿no? Es muy difícil, es complicado, sí. Es muy complicado. Eso es complicado. Muy bien. ¿Has comparado este sistema con el de otros países, como Estados Unidos, que eran los bonos patrióticos y los tenían que vender ahí, usaban los soldados para ir de gira, para compre bonos patrióticos? Sí. No lo he comparado. No lo he comparado, pero sería... Claro, es que además, es que pasa una cosa, que realmente los economistas siempre tratan los problemas que ven, pero cuando hay una guerra, es que hay un montón de literatura sobre guerra, porque lógicamente son temas muy relevantes. Y yo creo que es un océano, es que es para hacer varias tesis doctorales esto, yo creo. No, pero no lo he comparado. Porque hay una especie de cuarta forma
de financiarse, de pagar una guerra que no has puesto, aunque está más o menos implícita, es lo de siempre, sí, impuestos, deuda e inflación, y otra es deuda pero por no pagar. Entonces los ingleses lo que hicieron es recibieron cantidad de ayuda brutal de los americanos, ayuda exterior, ¿no? Y simplemente no la pagaron. Ayuda exterior, vale. Vale, sí. Sí, pero no fue ayuda a fondo perdido, vale. sino simplemente Vale. este armamento nos lo tendréis que pagar en el futuro, en el momento. Por eso al acabar la guerra Estados Unidos es el principal acreedor mundial por toda la ayuda a devolver que ha dado. A ver, O sea, que también era una decisión política de cuánto queremos financiarnos simplemente de que nos den el armamento y no se lo paguemos ahora, sino que ya se lo pagaremos en el futuro. Vale. Bueno, hay dos comentarios sobre esto. El primero, Keynes también, Keynes y otros, lógicamente, decían, Inglaterra tiene activos en el exterior que podemos vender y utilizar para conseguir recursos externos. Él habla de activos incluso de gente privada que se le pudiera expropiar para venderlos o no. Y luego, otra cosa interesante, que en la Primera Guerra Mundial pues pasa eso que tú dices, ¿no? Es decir, los americanos prestan grandes cantidades de armamento y lo anotan, oye, me debes esto. Y luego hay, oye, que me lo debes, ¿no? Después de la guerra, ¿no? Y entonces Keynes está en un debate también metido ahí en los años 20 sobre por qué no debemos pagar a los americanos, ¿no? Entonces es bastante divertido, tiene un artículo que es tremendamente bueno, que es como esquizofrénico. O sea, es como en alguna página dice, es que si nos obligáis a pagar os vamos a odiar, igual ya no somos tan amigos, en otra es nos vais a arruinar, o sea, hay de todo, ¿no? En otra, si pagamos no os vamos a poder comprar productos, o sea, hay elaborado un argumentario. Y digo, bueno, este es Keynes justificando, como siempre, impagos. Pero tiene un argumento muy bueno, que no es económico. Dice, esto es injusto que nos cobréis, porque los americanos nos mandasteis estos barcos con armas porque no podíais mandarnos soldados. Y nosotros lo anotábamos por un tema de, contabilidad. Pero claro, cuando mandasteis una división entera que se murió, eso no nos lo estáis cobrando. Entonces, ¿somos socios o somos aliados? Y es un argumento bueno, porque en una guerra que somos todos, que es a muerte, ¿no? Claro, tampoco es un negocio. Entonces, no sé. A mí ese argumento me dio que pensar, porque es verdad que si los americanos, en el fondo, tanto valen unos fusiles en tu mano como que tengas una división de americanos en, qué sé yo, en Italia por ahí apretando. Entonces, en un caso te cobran deuda, en otro no. Pues, no sé, ¿qué somos, no? Eso sí que es lo que decía Keynes, y ese punto sí que es bueno. Pero sí, es verdad. Ese sería otro método. No, a raíz de lo que ha comentado Paco de las 4 formas de financiar una guerra, la mejor, que no habéis comentado, pero es la mejor con mucho, es que te financie el extranjero. Saqueando, ¿no? No, saqueando no. O sea, colocando tu deuda al extranjero, vale, porque bien, de esa sí. forma recibes una cantidad de productos enorme. Bien, vale, sí. Eso es lo que hizo grande al Imperio Británico cuando consigue la financiación del mercado de capitales, hacerla internacional, o ahora Estados Unidos. Es decir, cuando tu deuda te la va a comprar no solo el ahorrador nacional, sino todo el mundo, tu potencial de guerra es enorme. Sí, porque tienes... Básicamente es que te puedes abastecer de todo. Claro. De todo. Te puedes abastecer de todo y además te lo digamos, Sí, te dan dinero internacional y les puedes comprar a ellos cosas y de hecho la inflación se la tragan ellos, o sea que está bastante bien. Y de hecho los países que no consiguen financiarse así, yo que sé, Yugoslavia, Irán y tal, la hiperinflación les acaba desbordando. Claro, eso es. Luego también una cosa que no he comentado y que no se comenta, que yo creo que también es muy interesante, a ver, que voy al gráfico este. A ver, aquí estamos haciendo un supuesto. A ver, o sea, la producción civil se estira también de una manera, bajando la calidad de los productos, también se absorbe de poder adquisitivo. Es decir, si tú, por ejemplo, en vez de arroz, ofreces un sucedáneo de arroz que vale lo mismo, en el fondo probablemente vas a poder hacer más arroz que el arroz que hacías. O sea, quiero decir que siempre las estadísticas de inflación están muy sesgadas porque no cuentan la calidad. Por lo tanto, una forma que también tienen las economías en una situación de estas de evitar aumentos de precio es bajando la calidad de los productos y manteniendo el precio. Pero bueno, lo digo como comentario y estirando un poquito más esa oferta de bienes que pueden producir. Que esos 100, pues que sean 120, yo que sé. Sí. Aparecen las guerras, si habláramos con gente que ha estado en guerras, pues, o sea, la comida son sucedáneos de comida, o sea que... Muy bien. Yo creo que ya no quedan más preguntas. Muchas gracias de nuevo, David, por estar con nosotros. Y nada, simplemente comentar la conferencia que tenemos la semana que viene, que va a correr a cargo de Paco Capella. Como sabéis, en los últimos tiempos
en torno al instituto. Aquí un sabotaje. En torno al instituto pues han surgido debates y muchos análisis diarios sobre el anarcocapitalismo, la viabilidad, etcétera, ¿no? Por un lado estuvieron Juan Ramón y el profesor Bastos en las Islas Canarias, en la Universidad de Verano, debatiendo sobre el tema, y posteriormente el propio profesor en nuestra web ha escrito varios artículos al respecto. Y por su parte también Paco Capella. Paco Capella va a venir a defendernos el minarquismo, otra visión de este asunto. No es exactamente. ¿No es así? Bueno, al menos vas a exponer las inconsistencias, entiendo, del anarcocapitalismo y, bueno, no sé si a defender o no lo otro, pero, en fin, con las críticas ya se ve que muy favorable no va a ser. Así que seguro que va a generar también mucho debate, y él ha dejado una serie de lecturas en el anuncio de esta actividad en la web, las podréis encontrar, que él recomienda hacer antes de acudir, e incluso solicita para aquellos que queráis facilitar cuestiones o preguntas que se puedan desarrollar a lo largo de la conferencia aquí. Y tenéis el email del instituto, info@juandemariana.org, para hacernos llegar cualquiera de esas cuestiones. Así que nada, os animamos a venir y a anticipar algunas preguntas si así queréis. Gracias a todos, gracias David, Gracias. y nos vemos la semana que viene. Gracias.